Rusia lanza un ataque con misiles a gran escala contra Ucrania. Ha golpeado de forma simultánea la capital, Kiev, y varias ciudades más. Ha matado al menos 10 personas y hay decenas de heridos. Sandra. A esta hora se siguen registrando explosiones, suenan las sirenas en la capital. El último balance habla de al menos un centenar de heridos y 10 fallecidos, pero es una cifra totalmente provisional, ya que podría haber multitud de víctimas bajo los escombros de los edificios atacados, tanto residenciales como comerciales, como uno de 24 plantas. Según las fuerzas ucranianas, Rusia ha lanzado esta noche 656 drones y 73 misiles. Una ofensiva que se ha centrado sobre todo en las ciudades de Kharkov, Dnipro y Kiev. En estas dos últimas ciudades es donde se han registrado el mayor número de víctimas. El presidente ucraniano llevaba días alertando que Moscú planeaba un asalto a gran escala. Miles de ciudadanos han buscado cobijo en las estaciones de metro y en otros refugios tras escuchar las sirenas de estos ataques aéreos. Por otro lado, la guerra en Líbano está íntimamente conectada con el conflicto en Irán. El gobierno de los ayatolás avisa: o cesa la invasión israelí o no habrá negociación con Estados Unidos. Irán daba un ultimátum a Estados Unidos: abandonará las conversaciones de paz si Israel no pone fin a su ofensiva sobre el Líbano. Por eso Trump levantaba el teléfono para hablar con su amigo Bibi Netanyahu e indirectamente y como algo insólito con Hezbollah. Asegura que ha conseguido que ambos paren los ataques. Trump no quiere cambio de planes, lleva semanas diciendo que un acuerdo con Teherán está cerca. Mantiene que las negociaciones avanzan muy rápido y cree que la próxima semana habrá un pacto para extender el alto el fuego y reabrir Hormuz. No es la primera vez que lo escuchamos y podría otra vez no cumplirse, porque esta misma madrugada, pese a lo dicho por Trump, el ejército israelí asegura que ha interceptado 2 proyectiles provenientes del Líbano hacia el norte de Israel. Esto daría a Netanyahu la excusa para seguir atacando el país y a Hezbollah, porque ese es su argumento. Ataca porque la milicia pro-iraní también lo hace y viola el alto el fuego. Ante este escenario, si Irán cumple su advertencia, cortaría toda conversación con Washington. Y es precisamente eso lo que, según medios estadounidenses, ha hecho estallar a Trump. Durante su llamada con Netanyahu, el republicano le habría llamado loco: estarías en prisión si no fuera por mí. Ahora todo el mundo te odia. Estados Unidos e Israel son aliados desde hace años, pero este conflicto ha llevado su relación al límite. Otra de las noticias de la madrugada es que la Unión Europea acuerda crear centros de deportación fuera de sus fronteras para aquellos migrantes que rechace. Es más, podría enviar allí a familias con menores de edad. España es uno de los pocos países contrarios a esta iniciativa. Este acuerdo podría ser la última pieza de todo un paquete de medidas para endurecer la política migratoria europea. Pero, ¿en qué consiste? Uno de los puntos del que saca pecho la presidenta del Europarlamento es el compromiso de aumentar el número de expulsiones y poder hacerlas más rápido. El reglamento abre la puerta a penalizar a los países de origen si se niegan a recibir a las personas expulsadas. Los estados podrán imponer restricciones en los visados, eliminar ayudas al desarrollo o cancelar acuerdos comerciales. Y el apartado más controvertido, el que permitirá deportar a personas migrantes a terceros países. Una vía que ya exploró la Italia de Meloni con el traslado a centros de internamiento en Albania. La Albania no es la Germania nazista. Que intentó el Reino Unido bajo el mandato del premier Rishi Sunak con el llamado Plan Ruanda. I will choose our country's security every single time. Pero que Keir Starmer, el actual primer ministro, dio por concluido. Si se confirma, todos los Estados miembros podrán negociar con terceros países para aplicar estas medidas. Solo falta que el acuerdo sea ratificado formalmente, y todo apunta a que saldrá adelante. La mayoría conservadora del Parlamento y buena parte de los estados, entre los que no se encuentra España, apoyan este endurecimiento de la política migratoria. En la Comunidad Valenciana hoy comienza la PAU, mientras se tensa aún más el conflicto en la educación. Esta noche este grupo de docentes en huelga ha acampado en la Plaza de la Virgen de Valencia. No se van a mover de allí, avisan, hasta que la Consellería de Educación acceda a negociar. Laura, ¿siguen acampados a esta hora? Sí, decenas de docentes han pasado aquí la noche y la protesta llega en un día clave. Educación ha convocado hoy 2 nuevas reuniones con los sindicatos, una sobre ratios y otra sobre valenciano. Pero los sindicatos mayoritarios ya rechazaron ayer ese calendario y cuestionan el formato de negociación. Los docentes aseguran que mantendrán esta acampada para aumentar la presión sobre la Consellería. Quieren negociar sobre todo la bajada de ratios y el aumento de plantillas. El conflicto coincide además con el inicio de la pausa
Bilbao para más de 25.000 estudiantes valencianos para los que la Consellería ha fijado servicios mínimos del 100%. Tras no lograrlo con la consejería, el profesorado de la enseñanza pública apela ya directamente al presidente de la Generalitat. Señor presidente, por favor, siéntese a dialogar con los profesores. Dicen basta, demandan reducir ratios, menos burocracia y volver a negociar la subida salarial. La pactada entre consejería y sindicatos minoritarios no les vale. Para hoy convocan nuevas manifestaciones en las 3 provincias a las que se suma esta acampada. Hemos decidido dar un paso adelante y ocupar un espacio público. Las palabras de Pérez Llorca valorando la actuación policial tras este vídeo. Condeno cualquier hecho que sea violento, venga de donde venga. Han generado indignación, un asunto que se ha colado también en política. Tendrá que ser el señor Marlaska el que lo explique. En Podemos, máximo responsable de que estos comportamientos tengan lugar en el seno de las fuerzas y cuerpos de seguridad del directamente exigen su dimisión y para sumar. Es injustificable y espero que se asuman responsabilidades. La mujer agredida, profesora jubilada, ya lo ha denunciado. Volem negociar. Mientras en Cataluña el plazo de votación para los docentes sigue abierto hasta el jueves. Deben validar o no el preacuerdo firmado entre educación y sindicatos. También habrá movilizaciones en la zona de Barcelona. A esta hora los nervios se están multiplicando en miles de hogares de nuestro país porque los estudiantes de 14 comunidades se empiezan las pruebas de acceso a la universidad. Laura, ¿cómo van los nervios ahí en Málaga? Bueno, pues muchos desde primera hora aquí han dormido como han podido, y no solo los alumnos, sino también a los padres, porque hemos visto a muchos de ellos intentando darles el abrazo e impulsando la suerte aquí a las puertas de las aulas. Ya hay muchos que han entrado porque la primera prueba tendrá lugar a las 8:30, se trata de lengua castellana y literatura, y ojo con este examen, porque puede descontar hasta 2 puntos en la nota máxima por esas faltas de ortografía. Va a tener una duración de 90 minutos, después será el turno de la elección entre historia o filosofía, y por último, a lo largo de la mañana tendrán que decidir la lengua extranjera que quieren hacer. Las notas podrán saberlas a partir del jueves que viene, 11 de junio. Por ejemplo, aquí en Andalucía estamos hablando de una convocatoria extraordinaria, es multitudinaria, es la mayor de la historia, con más de 53.400 alumnos. No solo es una convocatoria récord, sino que pasan también otras cosas. Lejos quedaron esos profesores dando vueltas buscando chuletas, sino que ahora en las clases hay detectores de radiofrecuencia para intentar cazar dispositivos electrónicos y así poder evitar cualquier fraude relacionado con la inteligencia artificial. Después del caso Leire Díez, el PP intenta precipitar el final de la legislatura. Feijóo sigue presionando a PNV y a Junts, que siguen ignorándole. Se niegan a apoyar una hipotética moción de censura. Feijóo echa cuentas y, sumando a los suyos, PNV, Junts y Vox, le salen, dice, 184 diputados que quieren elecciones, y propone a los de Aitor Esteban y a los de Puigdemont una moción de censura, pero instrumental, tumbar a Sánchez y convocar elecciones, porque esto último, dice el PP, es una urgencia democrática, una exigencia democrática para cualquier gobernante en estas circunstancias. El órdago de Feijóo incluye no contar con Vox en el gobierno temporal que saliera de esa moción de censura, algo que a los de Abascal no les importa. Lo único que queremos, que no es poco, es desalojar esta mafia. Pero ni Junts ni PNV ceden, mientras que el PSOE les pide seguir y les atribuye muchos logros del gobierno. Son éxitos compartidos y que vale la pena. Califican la propuesta de Feijóo de atajo, mientras que Sumar insiste. Hay legislatura para rato. En Esquerra siguen incómodos y piden a Sánchez que comparezca antes de lo anunciado. Lo que no es de recibo es esperar a un mes. Podemos advierte de que esas explicaciones no pueden referirse al lawfare. No todos los casos que están acaeciendo en el PSOE son lawfare. Un tablero de momento inamovible ante el que los empresarios piden elecciones. Lo que no podemos es estar en esta situación bochornosa. Y en el que entra en escena también el exministro del PP, García Margallo, con nueva propuesta. Que yo llamaría una moción de censura constructiva. Hacer presidente del gobierno a un personaje políticamente neutro. Que disolvería las Cortes y convocaría elecciones. En el marco de su estrategia de presión política, hoy Feijóo se va a reunir con los empresarios catalanes. Elena.
Sí, Feijóo participa esta mañana en un acto con la patronal catalana a través de la que espera llegar a Junts. Un discurso, nos dicen desde su equipo, que será valiente, con un nuevo llamamiento a echar a Sánchez a salir del bloqueo que vive España. Todo tras la propuesta directa que lanzaba ayer a Junts y PNV, ir a las elecciones que están pidiendo a través de una moción de censura instrumental y con un gobierno provisional en el que no estaría Vox. Es la forma en la que ayer Feijóo movía ficha, lo hacía en una entrevista en televisión, ante las voces internas y ante esa presión de quienes le piden que mueva ficha ya. Aún así, en Génova nos dicen calma y también nos insisten en que el candidato sí o sí, tras las palabras de Margallo, sería Feijóo. Para conseguir el apoyo de PNV y de Junts, Feijóo dice que estaría dispuesto incluso a gobernar sin Vox. Nicolás. Sí, fuentes de nacionalistas vascos y catalanes aseguran que no ha cambiado nada respecto a esa propuesta de Feijóo. El Partido Nacionalista Vasco asegura que sigue pidiendo al gobierno ese adelanto electoral, pero que no va a apoyar una moción de censura en la que esté Vox. Y en Junts aseguran que ahora mismo no está sobre El gobierno critica al PP por su estrategia para derribar a Sánchez. Los socialistas califican como atajos esos ofrecimientos de Feijóo al Partido Nacionalista Vasco y a Junts. Andrés. Sí, el gobierno cree que el Partido Popular quiere acabar con ellos por la vía rápida y de ahí ese ofrecimiento a Junts y PNV. Dicen los socialistas que Alberto Núñez Feijóo busca atajos y también dicen que ellos no buscan recomendaciones ni lecciones del amigo del narco ni de un Partido Popular en el que hay 90 cargos implicados en la Gürtel y 750 años de condena. Por otro lado, defienden y ponen en valor el apoyo recibido por parte de Junts y PNV a lo largo de estos años. Sus socios de investidura dicen que sin ellos no habrían sido posible lograr todos los éxitos que se han conseguido en España a lo largo de estos años. En definitiva, tranquilidad por parte del gobierno. Dicen que queda mucho trabajo todavía por hacer y que hay legislatura para rato. Y un día más seguimos pendientes del caso de Leire Díez porque el juez Pedraza ha levantado parcialmente el secreto de sumario. Irma, ¿cuándo podremos conocer todos esos detalles? Las partes tendrán acceso a ese sumario en unos 3 o 4 días. Es el trámite que se tiene que hacer ahora desde el Ministerio de Justicia. Se les están solicitando los datos para poder darles acceso a esa plataforma en la que está toda la documentación del caso y de media esa diligencia tarda entre 3 o 4 días. Santiago Pedraza ha levantado parte del secreto del sumario porque cree que ya ha practicado todas las diligencias necesarias, pero continúa secreta una parte, según fuentes jurídicas, una parte pequeña relativa a esa supuesta trama que se habría lucrado con contratos de la SEPI. Hoy continúa el juicio al hermano del presidente del gobierno. Los testigos enfriaron ayer la acusación de que David Sánchez fue contratado por enchufe en la Diputación de Badajoz. Han declarado como testigos funcionarios de la Diputación de Badajoz. Todos han defendido el proceso de selección que desde su punto de vista fue impecable, ninguna irregularidad. De hecho, el responsable de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz ha recordado que el puesto que ocupó David Sánchez era de libre designación. Han declarado también los directores de los 2 conservatorios que coordinó David Sánchez. Han explicado que a priori opinaron que la creación del puesto de dirección era innecesaria, pero que luego David Sánchez desempeñó una labor muy amplia e incluso imprescindible. El juicio se reanuda a las 10 de la mañana. Están citados 15 testigos. Extinguida por prescripción la responsabilidad penal por el delito de aceptación de nombramiento ilegal. ¿Ustedes tenían una cierta regularidad en reunirse? Pues le puedo decir que prácticamente diaria. ¿Qué es la Oficina de Artes Escénicas? No lo sé. No lo sabe. Había escuchado el rumor de que se iba a presentar, pero también conocía, pues yo creo que el 80% de los que se iban a presentar. Y en el juicio a la Kitchen hay novedades importantes. El excomisario Villarejo mete a Mariano Rajoy en la operación. Dice que el expresidente del gobierno se benefició de ella, que le pedía información a través de terceras personas porque no se fiaba lo que le decía su propio ministro del Interior. El origen de la Kitchen, dice ahora Villarejo, no era buscar información que pudiera perjudicar al Partido Popular. Fueron todos engañados por el genio del señor Rajoy. Porque el expresidente asegura utilizó una operación oficial y correcta para su propio beneficio.
para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo. En su nueva versión, el comisario jubilado señala que lo que preocupaba era una presunta trama relacionada con las altas instancias del Estado. ¿Hay información del tráfico de armas del rey emérito con el así o no? ¿Tiene Luis Bárcenas esa información o no? El CNI, Rajoy y el rey, dice, decidieron destruirle porque era un testigo molesto y eso fue lo que le llevó a hacer su primera declaración. Y entienda mi rabia. Apunta a Ignacio Cosidó, exdirector de la policía. Fue el que le encargó, afirma, captar al chofer de Bárcenas. En eso coincide con otro acusado, Eugenio Pino. Había noticias sobre la existencia de otras cuentas distintas a las que se habían conseguido. Según el exdirector operativo de la Policía Nacional, lo que buscaban era el dinero de Bárcenas en el extranjero. Coincidiendo con el final de la trama Kitchen, se puso en marcha la guerra sucia contra Podemos. Ahora el juez Pedraz ha imputado a un comisario de la UDEF, a José Manuel García Catalán, por investigar ilegalmente a la entonces formación de Pablo Iglesias. Se llegaron a inventar informes policiales falsos para perjudicarles políticamente. José Manuel García Catalán, alto cargo de la UDEF durante la etapa de Mariano Rajoy, ha sido imputado por el juez Pedraz, instructor de la Audiencia Nacional. En un primer momento el magistrado rechazó la ampliación de la querella, pero ahora el juez, siguiendo el criterio de la Fiscalía, ha reconsiderado su decisión y ha estimado el recurso de Iglesias, citando a García Catalán y una funcionaria a declarar el próximo 25 de junio. Cuando se lanzan investigaciones prospectivas, a veces encuentras cosas, puede ser. Con nosotros lo intentaron y seguramente convencidos de que iban a encontrar cosas. Podemos denunció que la cúpula policial del PP investigó ilegalmente a la formación y a algunos de sus diputados entre 2015 y 2016, bajo la dirección de Pablo Iglesias y en pleno auge del partido. La guerra sucia era algo que se podía producir contra fuerzas políticas muy críticas con nuestro sistema político. Se investiga la visita de García Catalán y la funcionaria en 2016 al consulado español en Nueva York para buscar, supuestamente, pruebas falsas contra Podemos. Más asuntos. El Gobierno quiere reunirse de forma inmediata, dice, con las comunidades autónomas para abordar la reforma de la financiación autonómica. Su intención es que el nuevo modelo esté aprobado antes de acabar el año. Andrés. Sí, lo primero que quiere hacer el Gobierno es concertar esas fechas para reunirse de forma bilateral con las comunidades autónomas. Una a una estarían encabezadas esas reuniones por parte del Gobierno por el secretario de Estado de Hacienda y luego de forma lo más próxima posible sería ya convocar ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Después se aprobaría en el Consejo de Ministros y quieren desde el Gobierno que antes de que acabe el año lo apruebe el Congreso de los Diputados. Defienden desde el Gobierno que este nuevo modelo de financiación autonómica contempla varias mejoras para las comunidades autónomas, entre ellas que se incrementa en un 5% la recaudación del IRPF en las comunidades autónomas y de un 6,5% en el IVA. Defienden que es un buen modelo de financiación autonómica para todas las comunidades autónomas, pero veremos cuál es la respuesta de estas, porque ya en enero, cuando se presentó este plan, lo hizo la exministra Montero, se encontró con el rechazo frontal de las comunidades autónomas, excepto de Cataluña. Otra de las noticias del día tiene nombre propio, el de Serena Williams, que regresa al tenis y además lo va a hacer con 44 años, 4 después de retirarse. Será en el Trofeo de Queens en Inglaterra. La próxima semana lleva sin jugar un partido oficial desde septiembre de 2022. En su carrera ya saben que acumula 79 títulos, 23 de ellos Grand Slam. Bueno, buenas noticias para comenzar una mañana que vamos a compartir con Marta Nebot. Muy buenos días. Muy buenos días. Con Alejandro López de Miguel. Buenos días, bienvenido. Silvia. ¿Cómo estamos, May Mariño? Buenos días, ¿qué tal? Fede Quevedo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvia? Bueno, antes de nada, vamos con la última hora de la actualidad internacional, porque esta madrugada el presidente de los Estados Unidos ha llamado por teléfono al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Han tenido una tensa conversación según medios internacionales y, al menos de momento, ha logrado detener esa escalada, la escalada de la ofensiva israelí en Líbano. ¿Qué es lo que le exige Irán para seguir sentado a la mesa de negociación? Un hospital en la ciudad libanesa de Tiro arde tras haber sido atacado por el ejército israelí. Los equipos de emergencias apagan el fuego y tratan de recuperar heridos y muertos entre los escombros. En las últimas horas,
Benjamin Netanyahu ha amenazado con recrudecer su ofensiva en todo el país e incluso volver a bombardear la capital de Beirut. Irán responde y amenaza con salirse de las negociaciones y el precio del petróleo se dispara por encima de un 4%. Acto seguido, Donald Trump ha hecho una llamada a su homólogo israelí. «Estás loco», le ha dicho, «estarías en prisión si no fuera por mí. Ahora todo el mundo te odia, todos odian a Israel por tu culpa», ha citado la agencia de noticias Axios. Aunque no ha trascendido el audio de esa conversación, Trump ha dejado constancia de esa llamada. «He tenido una conversación con Netanyahu», ha publicado en su red social de referencia. «Le he pedido que no lance una gran operación y me ha dicho que va a frenar sus tropas». Netanyahu también ha confirmado la llamada, pero ha insistido que volverán a bombardear Beirut y Líbano si Hezbollah vuelve a disparar contra territorio israelí. La frágil tregua entre Estados Unidos e Irán atraviesa su momento más decisivo. Y en el estrecho de Hormuz, algunos barcos están pasando. Los guían tanto Estados Unidos como Irán, según sus propios intereses. Jaime León, corresponsal de EFE en Teherán. Muy buenos días. Buenos días, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, antes de nada, ¿y ahora en qué punto quedan las negociaciones? Porque parece que Trump ha conseguido detener la invasión israelí en el punto que estaba, en la ocupación del sur del Líbano, y era efectivamente lo que Irán le pedía para seguir negociando. ¿Teherán se sentará a la mesa de negociaciones o no? Pues no está claro, todavía desde Teherán no han dicho nada, no han respondido a las últimas informaciones de Estados Unidos, pero todo pinta que en algún momento, en los próximos días, Teherán volverá a negociar con Washington. Lo hará como lo han hecho hasta ahora, a través de un intermediario, que está siendo Pakistán por una parte y Qatar por otro, y van a negociar porque no tienen otra. Yo creo que lo que ha sucedido estos días, lo que ha sucedido ayer en concreto, muestra varias cosas. Una, que estamos ante una república islámica cada vez más asertiva, porque están dispuestos a poner en peligro las negociaciones para lograr unos de esos objetivos, que es el fin de las hostilidades en el Líbano. De hecho, insisten en que cualquier acuerdo de paz tiene que incluir al Líbano. Y segundo, que todo esto tiene un efecto en Washington, porque Teherán amenazó con seguir esas conversaciones y enseguida Trump cogió el teléfono y llamó a Netanyahu. Y a mí esto me parece bastante significativo. Jesús Núñez, muy buenos días. Hola, buenos días, Silvia. Hacía alusión Jaime León desde Teherán a esa grieta que parece haberse abierto entre Trump y Netanyahu cuando, según algunos medios internacionales, le reprocha que esté comportándose como se está comportando e incluso llega a decirle que estaría en la cárcel si no fuese por él. ¿Esta presión de Irán ha conseguido abrir esa brecha entre dos aliados históricos? Quizás si estuviéramos ahora mismo en noviembre del año 2024, pues es cuando se llegó a un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbollah, podíamos pensar que Donald Trump tiene capacidad para imponer algo, algún límite al propio Benjamin Netanyahu. Pero estamos en junio del 26 y lo que hemos comprobado desde aquella fecha hasta ahora es una violación diaria por parte de las Fuerzas Armadas israelíes del territorio soberano del Líbano. Por lo tanto, hemos tenido suficientes pruebas que demuestran que hasta ahora Washington no ha conseguido frenar en ningún momento a Tel Aviv. Y de momento, aunque Irán está planteando como condición sine qua non para seguir adelante con las negociaciones que tiene que detenerse el frente bélico en Líbano, eso no se ha conseguido. Es decir, Netanyahu sigue yendo por libre, la invasión se está realizando todos los días, las incursiones terrestres aumentan y la ofensiva terrestre israelí se recrudece, y por muchas advertencias que ahora quiere hacer Donald Trump, creo que ya es demasiado tarde. Está claro que Israel no va a cejar en su empeño y está claro también que de ese modo se van a entorpecer las negociaciones. No veo, por lo tanto, una brecha más allá de la relación personal más o menos tensa que pueda haber entre esos dos personajes. ¿Y en qué punto, Jaime, está la circulación de buques por Hormuz? Porque era uno de los principales puntos dentro de las conversaciones. ¿Circulan o no circulan barcos por el estrecho? Circulan barcos, pero solamente algunos de ellos. De hecho, una autoridad, Teherán creó un organismo, se llama Autoridad del Estrecho de Hormuz, y anoche anunciaron que en el mes de mayo han pasado 300 buques, la mayor parte de ellos petroleros, y la mayor parte de ellos de países asiáticos como son la India y China. Pero estos barcos cruzan pidiendo permiso a la Armada de la Guardia Revolucionaria y siguiendo sus instrucciones y supuestamente realizando un pago, lo cual no se ha hecho público. Con lo cual, Teherán sigue manteniendo el control del estrecho y está permitiendo el paso de algunos buques siguiendo sus instrucciones. Esto quizá lo hacen para mostrar que controlan el lugar y están dispuestos a negociar. Y anoche, cuando dijeron que están dispuestos a cerrar las conversaciones en Washington por la escalada del Líbano, insinuaron que están también dispuestos a cerrar completamente de nuevo el estratégico estrecho de Hormuz. Jaime, gracias. Un abrazo hasta Teherán. Un saludo, un abrazo. Viendo la presión, Jesús, que está ejerciendo Irán en las negociaciones, ¿se podría determinar que es Teherán quien está marcando el compás de esas conversaciones con Estados Unidos?
Desde luego esa es la sensación dominante ahora mismo. Lo que estamos viendo es que desde un punto de vista, digamos, racional, tanto Irán como Estados Unidos necesitan algún tipo de acuerdo porque ninguno está en condiciones de imponer una derrota definitiva, al contrario. Pero a partir de ahí lo que estamos viendo es a Irán aprovechando las urgencias que empieza a tener de forma muy clara Donald Trump. Urgencias que vienen derivadas del error estratégico de haberse metido en esta guerra contra Irán de la mano de Benjamin Netanyahu y que ahora mismo está, por un lado, provocando fracturas muy importantes dentro del movimiento MAGA. Recordemos que Donald Trump había prometido a sus simpatizantes que no iba a meter a Estados Unidos en una guerra en la que no estuvieran en juego los intereses vitales de Estados Unidos, y es un hecho bien obvio que Irán no se representaba ahora mismo una amenaza directa para Estados Unidos en ningún sentido del término. Y por otro lado estamos viendo que se acerca noviembre, las elecciones de medio término, y que de momento el impacto económico a nivel planetario que está teniendo el control iraní del estrecho de Hormuz está derivando en un incremento no solamente de la gasolina, sino también en general de los diferentes bienes y servicios que consumen los estadounidenses. Luego, desde ese punto de vista, se puede encontrar con un efecto muy negativo en esas elecciones si la situación continúa como está ahora o todavía más aún empeora. Todo eso le está permitiendo a Irán manejar los tiempos en la medida en la que, aun siendo inferior militarmente, tiene el control del estrecho de Hormuz. Y hasta ahora se ha demostrado que el bloqueo estadounidense sobre el bloqueo iraní no ha conseguido nada efectivo. Luego, desde ese punto de vista, ya digo, aunque todo pueda conducir en su momento a una negociación que no está a la vuelta de la esquina, en cualquier caso es Irán ahora mismo quien parece con más paciencia estratégica, esperando que el propio Donald Trump se vaya quemando en esta situación e imponiendo además esas condiciones como lo del frente libanés que comentábamos hace un momento, que le llevan a pensar que puede en todo caso doblegar la voluntad del propio presidente estadounidense. Quédate con nosotros, Jesús, porque otra de las noticias de las últimas horas es que la Unión Europea ha decidido endurecer su política migratoria y agilizar las expulsiones de migrantes y su traslado a centros de detención que estén fuera de la Unión Europea. Como les decíamos, España es uno de los pocos estados contrarios a esta iniciativa que está a punto de votar el Parlamento Europeo. Sandra. Sí, de momento es un acuerdo provisional que efectivamente se tiene que ratificar, pero con el que los 27 seguirían los pasos de Italia, que es el primer país en aplicar este protocolo que, recordemos, envió a los inmigrantes a Albania. El objetivo es acelerar los tiempos y aumentar el número de deportaciones. Para ello, se va a permitir establecer centros de retorno en terceros países que podrían servir como destino final o como centros de tránsito para facilitar el regreso al país de origen o a otro país. Los menores no acompañados quedarían excluidos de este plan. Se prevén medidas además especiales para personas que presenten un riesgo para la seguridad, y el reglamento además abre la puerta a penalizar a los países de origen que se nieguen a recibir a estas personas expulsadas. Los estados podrán imponer sanciones, restricciones a los visados, eliminar ayudas o cancelar acuerdos comerciales. Esto, Jesús, supone seguir el modelo de Giorgia Meloni en Italia, ¿no? Expulsar a los migrantes a otros países que además tienen un respeto muy dudoso de los derechos humanos. Efectivamente, así es. El gobierno italiano lo ha intentado en varias ocasiones. La justicia italiana le ha dado la vuelta a la decisión de la primera ministra, pero finalmente parece que todo va en la misma dirección. Hay antecedentes ya un tanto vergonzosos, aberrantes, por parte de diferentes países de la Unión Europea y de la Unión en su conjunto, que llevan... Es un truco, Silvia, muy burdo. Se trata de declarar que un determinado país, se hizo incluso con Libia en su momento, es considerado un país seguro, y a partir de ahí no reconocer que haya derecho de asilo para personas que tienen su vida en peligro si vuelven a ese territorio, y forzar que tengan que regresar allí. Y por otro lado, como decíais, presionar a ese país para que acepte necesariamente obligatoriamente a esas personas, y si no se puede enfrentar a sanciones. Desde ese punto de vista estamos viendo como, a pesar de que de manera estructural necesitamos millones de migrantes para mantener como mínimo el nivel de bienestar que ahora mismo tenemos en nuestros propios territorios, se va olvidando, y lo que se va imponiendo es una estrategia policial, entendiendo que el tema migratorio a día de hoy es una patata caliente en manos de cualquier gobierno de la Unión Europea, y que en lugar de apostar por la integración en unos términos que permitan garantizar su propio bienestar y su propia seguridad, sus derechos fundamentales en definitiva, pues parecen intentar tomar atajos que buscan en definitiva una expulsión en la que también está, no lo olvidemos, el canciller alemán, que ha ido girando de aquella Angela Merkel que aceptó más de 1,5 millones de inmigrantes cuando la llamada crisis de los inmigrantes en 2015-2016, fundamentalmente con ciudadanos sirios escapando de la dictadura y de la guerra de Bashar al-Assad, pues ahora nos encontramos con una Alemania que también está en esa línea. En definitiva,
una Unión Europea donde el caso español queda casi como una excepción, porque la línea dominante ahora mismo es esa, la expulsión a territorios que no son en ningún caso seguros, donde no está garantizada las condiciones de vida para esas personas, pero que quedan al margen de lo que la Unión Europea busca. Y allí pues será lo que ese país decida que tiene que pasar. A menores solos, no acompañados, no van a enviarles. A familias con menores, sí. Me ha parecido que es de una poca vergüenza flagrante, Alejandro. Es sangrante, y cuando tenemos a alguien como el Papa reconvertido en el centro del sentido común y a todas las formaciones de la derecha muy a la derecha, esto nos da una idea de dónde está el sentido de los tiempos, ¿no? Es lamentable que la Unión Europea, de la rendición del pacto de golf, del campo de golf, óleo sobre lienzo, o la que se dedica a pedirle por favor a Israel que deje de hacer lo que está haciendo en Gaza, donde en teoría hay un plan de paz que se está ejecutando y llevamos 930 muertos según el Ministerio de Sanidad y 2.800 heridos desde el 10 de octubre del año pasado, asiste impasible a esto, lo acelera y lo potencia. Quiero decir que a mí y creo que a muchas personas nos alegra que España por lo menos se plantee ante esto y diga que esto es un disparate y que habrá que llevarlo a todas las vías jurídicas y judiciales. Ahora, si ya hay un acuerdo entre el Consejo y la Comisión, solo queda que el Parlamento diga que sí, porque los mismos grupos que sostienen la Comisión son los que tienen la mayoría en el Parlamento. Hay poco margen, pero da mucha vergüenza. Y acabo, ¿cómo echamos de menos a Angela Merkel, la de la austeridad? Pues la estamos echando de menos porque los que han venido después son terroríficos. Eso, como apuntaba Jesús Núñez, esa solidaridad terminó pagando la Angela Merkel y con creces en Alemania. Yo solo recuerdo los valores que están consagrados en el Tratado de la Unión Europea, que dice son el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Ahí lo dejo, después de este pacto que acabamos de ver. Yo estoy pensando en cómo se lo vamos a explicar a nuestros hijos. Es una barbaridad. A ver cómo se lo explicamos. Claro, el genocidio en Gaza y después esto. A ver es una barbaridad y es un disparate, pero yo de ese marco no me salgo. Es decir, y además ya desde una perspectiva más liberal, la que yo creo que mi visión del mundo es un mundo sin fronteras, en el que cada uno pueda ir porque creo que el ser humano tiene derechos y debería tener la libertad de ir a donde quisiera y poder trabajar donde quiera. Pero pongo un pero aquí, y es que es un debate en el que vamos con desventaja, al que llegamos con desventaja, porque es un debate en el que los populismos se mueven extraordinariamente bien, con soluciones muy simples a un problema que es muy complejo, y si no somos capaces de afrontar que de alguna manera tenemos que plantear el debate y buscar soluciones, nos van a ganar siempre por la mano, porque les estamos permitiendo que cojan esta bandera de la lucha contra la inmigración. No sabemos contra qué enemigo han decidido ellos, y lo hemos visto. Fijaros, este fin de semana Vox en Portugal, en una cumbre absolutamente xenófoba, supremacista, y en las que hemos escuchado mensajes absolutamente terroríficos. Entonces, cuidado, estamos perdiendo ese debate, lo están ganando ellos, y esto es tremendamente peligroso. A ver, esto es una copia del modelo Meloni en Albania, que iba a llevar allí a cientos de miles, y no hay ni cientos. O sea, es un modelo que a día de hoy se está pudiendo aplicar con cuentagotas y no con la efectividad que Meloni esperaba. Esto vaya por delante. Y luego otro asunto sobre la rapidez. El foco mediático encima, ahora que le dan el beneplácito a saber por dónde termina. Eso también, pero tengamos en cuenta que se está copiando un modelo que de momento no tiene el éxito que ellos esperaban, que no funciona con la facilidad que ellos esperaban. Y luego otro asunto, el Pacto Migratorio y de Asilo de la Unión Europea, que no acaba de entrar en vigor hasta el 12 de junio, o sea, todavía no está en vigor todo el pacto, se tardó una década en negociar. Una década. Y ahora de manera express, tenemos esto encima de la mesa porque hay algunos partidos que creen que esto electoralmente funciona. Sí. Entonces es una cuestión también social lo que está en la mesa, porque Europa no corre porque sí, ni va lenta porque sí. Lo hace normalmente por motivos políticos, y aquí hay mucha política metida, y esto es lo que también tenemos que pensarnos. ¿Saben por qué Meloni no envía migrantes a sus centros de detención exteriores? Porque le están haciendo el trabajo sucio a Túnez y Libia. No hay ninguna otra razón. No llegan a venir los migrantes, ya les paran otros en África. Jesús Núñez, un abrazo. Un placer, hasta la próxima. Hasta luego. Vamos a acercarnos en directo a Valencia para que vean cómo ha amanecido la Plaza de la Virgen de Valencia. Es una imagen que hemos captado hace escasamente unos minutos. Esta noche decenas de profesores han acampado allí como medida de protesta en medio de esa huelga indefinida que mantienen. Las negociaciones siguen estancadas y estos profes dicen que no se van a levantar de allí, que no van a levantar su acampada hasta que consigan una reunión con la consellera de Educación.
Este es el colofón a un lunes que ha estado lleno de concentraciones, de cortes de tráfico, de protestas frente a actos del presidente de la Comunidad Valenciana, frente a Juanfran Pérez Llorca. ¿Cómo va la mañana en Valencia, donde, insistimos, Laura, se mantiene la acampada a esta hora? Pues sí, es el 17º día de huelga del profesorado valenciano. Las protestas de ayer terminaron aquí, en la Plaza de la Virgen de Valencia. Casi un centenar de docentes han pasado aquí la noche y no tienen previsto irse hasta que la Consellería quiera negociar, dicen, de manera efectiva. Aseguran que Educación no está valorando realmente sus propuestas, sobre todo en lo relativo a la bajada de ratios y al aumento de plantillas. La protesta llega en una jornada clave. Educación ha convocado hoy 2 nuevas reuniones con los sindicatos, una sobre ratios y otra sobre el valenciano, pero los sindicatos mayoritarios ya rechazaron ayer ese calendario y cuestionan el formato de la negociación. Intolerable, salvaje, injustificable, el empujón de un policía a una manifestante en Valencia, una agresión, ha desatado un aluvión de críticas políticas y ha puesto en el foco no solo a la gente, sino también al ministro Marlaska, al que varios partidos exigen ahora explicaciones. Es la imagen de las protestas que ha causado la indignación y que ha motivado que la delegación del Gobierno haya anunciado una investigación para depurar responsabilidades. Ya se ha abierto un expediente contra el policía, pero los partidos políticos piden más. Si ha habido algún tipo de exceso, obviamente también deberán de dar cuenta ante ello. Pero tendrá que ser el señor Marlaska el que lo explique. Esquerra también señala al ministro del Interior y desde Sumar califican las imágenes de intolerables y piden responsabilidades. Es injustificable y espero que se asuman responsabilidades y que tenga consecuencias. Podemos va más allá. El máximo responsable es el ministro Marlaska, que debería presentar su dimisión inmediata. Y si no lo hace, el máximo responsable de todo esto es Pedro Sánchez. Compromís también pedirá explicaciones a Marlaska en el Congreso. Una agresión salvaje, desproporcionada y absolutamente injustificada. Y también ha solicitado una comparecencia de Pérez Llorca tras estas declaraciones. Que condene cualquier hecho que sea violento, venga de donde venga, y que critique y cuestione a aquellos que están más centrados en crispar, en tensionar, que verdaderamente en arreglar. Porque cree Compromís que el presidente valenciano ve violencia en los profesores y la equipara a la de la actuación policial. Kilian Cuerdas, delegado de Servicios Públicos de UGT en la Comunidad Valenciana. Kilian, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, antes de nada, la profesora ha denunciado los hechos, la policía ha abierto un expediente a la gente. ¿Qué información contrastada tenéis desde UGT sobre lo que ha ocurrido ahí en Valencia, sobre esa agresión? Bien. A ver, en este sentido, el día de la agresión estábamos ahí en las concentraciones pacíficas alrededor de Consellería. Vale, yo estaba allí organizando pues la movilización junto a otros compañeros y intentando garantizar pues, que fluyera todo con normalidad. Y este hecho se dio en una de las avenidas laterales donde se estaban moviendo y desplazando pacíficamente los compañeros y ejerciendo su derecho a la protesta. Y en ese momento, como se ve en el vídeo, pues bueno, recibió un fuerte empujón la compañera que le provocó pues, unas fuertes lesiones en la cara. Eso es lo que sabemos por el golpe que recibió contra el suelo. Fue una acción totalmente injustificada y bueno, desproporcionada absolutamente de este agente. Y lo que sabemos es que bueno, pues nos ha comunicado Delegación del Gobierno que se abrió un expediente y también sabemos que hay una denuncia puesta contra este agente por la profesora y esto ya pues va a dar lugar a un proceso ya de investigación y bueno, judicial, que esperemos que se resuelva con las responsabilidades que deben resolverse ahí. ¿Cómo está la profesora agredida? Bueno, la profesora agredida, pues bueno, tiene, por lo que conocemos y nos ha llegado, tiene ciertas lesiones en la cara a consecuencias de este hecho, pero bueno, está con la moral muy alta, sigue dando el apoyo a la protesta, por supuesto, y bueno, ella misma también sabemos que comunica que su deseo es no ser el foco de esta cuestión, porque aquí el foco de la cuestión no es un incidente policial. Aquí el foco de la cuestión es la mala gestión de Consellería, el abuso y burla continua contra el profesorado y la lucha por la defensa de la escuela pública. Hemos visto a decenas de profesores que han acampado en la Plaza de la Virgen de Valencia precisamente para reivindicar que quieren una reunión con la consellera de Educación, pero una reunión productiva, que se produzca cuanto antes. ¿Qué le falta a la propuesta que os ha presentado la Consellería de Educación para que se pueda frenar la protesta?
Bien, pues a ver, la propuesta es que es más de lo mismo. Continuamos en una especie de acuerdos troceados, que no estamos hablando ni siquiera de un acuerdo marco global que plantee unas soluciones estructurales serias. Ahí está el problema. Lo trocean para no entrar en profundidad en muchas cosas. Y nosotros, pues bueno, tenemos un acuerdo unitario entre las fuerzas sindicales y todo, digamos, el bloque de asambleas y coordinación de asambleas de los centros educativos, en el que hemos desarrollado toda una serie de propuestas muy elaboradas para cada uno de los aspectos que estamos reivindicando. No solamente el salarial, que es uno más, sino el tema de las ratios, el tema de, por ejemplo, las infraestructuras, los derechos laborales, la inclusión, por ejemplo. Todas estas cuestiones, salvo en algún aspecto como el de la burocracia, en el que han introducido pues parte importante de las propuestas, que es el único que más o menos se ha podido tratar, solo faltaba que no supieran hacer una simplificación de expedientes. En todos hay una deliberada voluntad de no incorporar propuestas, de no escuchar, de no plantear mejoras reales, de no plantear una inversión real en las necesidades que tiene el sistema educativo. Y ahí es el que, bueno, la gente está realizando protestas de forma espontánea, como esta de la Plaza de la Virgen, de la acampada, porque la sensación de hastío y de decir hasta aquí y decir basta ya es enorme. Estas últimas reuniones a las que está convocando la Consellera son incluso online, ni siquiera se atreve a recibirnos personalmente, porque aquí la actitud desde el primer momento es un insulto, de burla, de falta de respeto y de demostrar todos los días cuánto odian y desprecian al profesorado y cómo están dispuestos a reírse de nosotros y a no negociar y no pactar realmente. Toda esta negociación la podían haber tenido en marzo sin huelga. En diciembre se negó a reunirse antes de la huelga del 11 de diciembre. Todas las reuniones hasta ahora se han presentado durante todo el curso sin papeles, sin propuestas. Estamos además ante una administración que normalmente tiene estas prácticas chulescas y bueno, totalmente irrespetuosas. Cuando luego se queja la gente de la falta de autoridad del profesorado, pues bueno, aquí los primeros que faltan autoridad del profesorado es esta administración del señor Llorca, ¿vale? Y aquí tenemos pues bueno, una situación en la que además hay una falta de profesionalidad y una falta de trabajo real absoluto. Sabes que estás tratando con gente con la que no se está teniendo una conversación honesta y real sobre las problemáticas, en las que cuando les planteas las cuestiones te dicen que es una fake news, te hacen un mitin político en la negociación. Bueno, esto es increíble. Nos has dejado, Kilian, a todos súper sorprendidos aquí en la mesa cuando has dicho que la consellera quiere celebrar las reuniones online. Es decir, que ni tan siquiera quiere encontrarse con vosotros en una mesa de negociación. Exacto. Y se ha pasado una semana de temperaturas extremas cerrándonos la reja de Consellería para dejar a todos los manifestantes que acompañamos a los equipos negociadores a esta Consellería en el asfalto de una desolada avenida de Campanar con temperaturas extremas, en vez de poder entrar a la zona jardinada donde no haríamos ningún corte de tráfico de Consellería. O sea, al diálogo han puesto rejas y muros físicos reales y están llevando al final a la gente a una situación de sentirse insultados a tal nivel que los ánimos pues están caldeados, por supuesto. Y esto lo han hecho sin que nunca, en ningún momento, se hubiera cometido ningún acto de vandalismo, ningún acto de violencia. Somos docentes, somos profesores y esto es una lucha por la educación, con educación además, que es lo que le falta a esta gente. Solo una cuestión más, Kilian. ¿Cómo está afectando la huelga al día a día de los centros, a los chavales, que además hoy nos hemos acordado especialmente de Valencia porque es una de las 14 comunidades que celebra la PAU, que comienza hoy la PAU? ¿Cómo les está afectando a los estudiantes? Bien, pues a ver, el alumnado y las familias nos apoyan también, porque saben que esta reivindicación no es una reivindicación corporativa, de que queremos ganar más dinero por lo que sea, que también es legítimo, porque tenemos la parte autonómica del salario congelada desde 2007. Pero resulta que, claro, que el sistema está paralizado, que el seguimiento se está manteniendo con fuerza, que las movilizaciones se mantienen prácticamente todos los días. Estamos ya en cuarta semana de huelga indefinida. Y bueno, pues si fuera tanto una cuestión salarial simplemente corporativa, no nos estaríamos dejando el sueldo y la salud en ello. Aquí saben perfectamente que estamos defendiendo unas condiciones dignas para el alumnado, que es nuestra principal preocupación. Y aquí al final sabe perfectamente también las familias, sabe el alumnado, que durante todo el curso, cuando faltan profesores, es normal que durante semanas, incluso meses, no se cubra esa sustitución, por ejemplo. Quiero decir, para ubicarnos en la realidad del día a día de los centros. Dices que ahora eso parece que no le había preocupado nunca a la Consellería o al señor Llorca. Entonces, bueno, pues ahora se ha hecho un trabajo al final durante todo el curso, eso ten en cuenta para evaluar. El alumnado va a tener al final seguramente soluciones y al final quien tiene que tener la responsabilidad de garantizar legalmente y no con servicios abusivos, por cierto, garantizar el derecho a la evaluación y el derecho a la educación del alumnado es la Consellería. Es decir, la pelota está en su tejado. Es que podría no estar habiendo esta situación si estuvieran teniendo una conversación honesta y llegando a acuerdos reales. Pero cuando no tienes una conversación honesta con quien te está desarrollando una estrategia deliberada, porque las familias tienen eso clarísimo, esta huelga la están alargando deliberadamente para aumentar el sufrimiento de profesorado, de familias y de alumnado. Porque cuando tienes la intención de destrozar la educación pública,
cuando es tu responsabilidad de que funcione bien el sistema, haces esto. Hemos tenido semanas en las que la consellera ha dicho directamente, me niego a negociar, se acabó, ya hablaremos. Y desde el miércoles pasado hasta, vamos, es decir, nos encontramos, ya no sé ni qué miércoles, porque qué bueno es. Todas las semanas hay una de estas, que de repente dan una patada a la mesa de negociación y se dicen, ya os recibiremos de aquí unos días. Pues, oye, de aquí unos días, ¿no? Y eso es lo que está últimamente ya la gente exacerbándola, porque dices, oye, que estamos exigiendo hablar y dialogar y acordar, pero se hace esa dilación deliberada para aumentar el sufrimiento de familias, de alumnado y de profesorado en huelga. Que aquí nadie hace huelga por deporte y es una cuestión dura. Y sabemos que están jugando al desgaste. Kilian, gracias por habernos acompañado en la hora de la 1. Un abrazo. Gracias a vosotros. Visca la escola pública. Hasta luego. Claro, es que reuniones online, Marta. Es que claro, ya empezamos... Primero, antes de sentarse a la mesa de negociación, dice, no, vamos a comunicarnos online. Y cuando queramos, dicen los sindicatos, que dice la Consellería de Educación. Y no es solo online, o sea, es el calendario que nos ha contado de intento de negociación. Hay que recordar que lo primero que hicieron los sindicatos es presentar un documento de 40 peticiones y se lo devolvieron íntegro. Y dijeron, no, esto no. No parece que haya voluntad negociadora desde el minuto cero. Hay que tener en cuenta además que a pesar de que ellos no quieren poner el foco en la cuestión salarial, en cuanto a eso, que a mí me parece que sería suficiente como para la huelga, están pidiendo volver al poder adquisitivo de antes de la crisis. Están pidiendo dejar de estar en el vagón de cola de las comunidades autónomas donde menos cobran los profesores en España. Y a mí me duele cada vez que se le llena a la gente la boca de España y luego a la hora de hacer España, que para mí hacer España es cuidar los servicios públicos, oye, les cuesta muchísimo, ¿no? Y hay que tener en cuenta además cómo es el tema de los salarios de los profesores, que no sé si todo el mundo lo sabe, la verdad, yo me tuve que poner a mirarlo. El Gobierno ha aprobado que haya una subida en el 2027 de casi el 12%, pero luego hay una parte de complementos que ponen las comunidades que hace que una vez más País Vasco, Cataluña, Navarra estén sistemáticamente por delante de todas las demás. Ponen más dinero y los profesionales de los servicios públicos están mejor remunerados y yo creo que eso influye en que el sistema funcione mejor. Entonces, a pesar de esto que digo, además estos profesionales están peleando por menos barracones, por unas instalaciones un poco decentes, por la FP que tanto necesitamos y que tanto está fallando y que está obligando a las familias a endeudarse para que sus hijos puedan estudiar, algo que en este país era impensable. O sea, de verdad estamos perdiendo un pilar y esto no es más que el principio. Yo creo que lo que están haciendo en Valencia es poner pie en pared y que lo que estamos viendo allí a lo mejor lo podemos acabar viendo en Andalucía, en Extremadura, en otras comunidades en donde de verdad el profesorado sigue estando muy maltratado y siguen sin recuperar el poder adquisitivo que tenían antes del recorte brutal que trajo la crisis y el gobierno de Mariano Rajoy. Si antes hablamos de que la inmigración requería un debate en serio, la educación, igual que la sanidad, es otro de los que lo merece, ¿no? Porque esta protesta nos está llevando otra vez a ese foco. No solo, y insisto, legítimamente tienen los profesores, como cualquier profesión, derecho a reclamar su sueldo, pero en esta ocasión también nos compete a todos como sociedad, porque es la educación en su conjunto, desde las instalaciones a las ratios. ¿Qué familia no ha criticado en su casa que en sus clases los niños sean más de 30 o de 40? ¿Qué profesor nos ha quejado de esas situaciones que no cumplen luego lo que marca la ley? Porque en la teoría queda muy bonito de que nos superen en los 20, pero luego la realidad no es así, ¿no? Entonces, también eso nos compete como sociedad. Y sobre todo, me insisto y me uno un poco a lo que hacía antes Marta, la división entre las competencias estatales, digamos, y luego las derivadas autonómicas. Las autonomías tienen que hacérselo mirar, porque es muy fácil levantar también y criticar al de arriba cuando luego son las autonomías las que no aplican su parte correspondiente. Unas lo aplican, otras no. Y en la educación pasa como con la sanidad. Tiene muchas derivadas autonómicas que luego el ciudadano no percibe exactamente. Y aquí volvemos otra vez, unos culpan al Gobierno central, el Gobierno central culpa a las autonomías y al final, una vez más, el ciudadano es el que se ve envuelto en esta guerra. Claro, pero el portavoz justo decía que la parte autonómica del salario la tienen paralizada, congelada desde 2007. Entonces, en este caso, parece que sí está claro dónde está el origen del problema, ¿no? Creo que las compañeras han dicho dos cosas bastante interesantes sobre todo esto y solo por rematar, creo que hay pocas profesiones con tantas dificultades como las que tienen los maestros y los profesores hoy, pocas profesiones más admirables y pocas menos valoradas en muchos parámetros y deberíamos hacerlo porque son absolutamente fundamentales. Sobre la consejera que no quiere negociar y que se reúne por plasma, creo que es la misma consejera, la señora Ortiz, que ayer dijo que ellos rechazan cualquier tipo de violencia en relación a la agresión de ese policía, porque eso es una agresión, no es despejar una calle, y dijo que también la que se produjo contra ellos, en referencia a que tuvieron que estar encerrados en la consejería hasta las 12 de la noche porque había unos señores protestando y encerrados en la consejería para ejercer sus derechos. A lo mejor si se hubiera querido reunir en diciembre, en marzo y así sucesivamente, no tendrían que llegar a ese elemento de presión, ¿no? Es que no llevan ni un día ni dos de protesta, claro, ya llevan varios días. 11 de mayo. Y sobre el discurso del
del Partido Popular. Decía el señor Semper si ha habido algún tipo de exceso. Bueno, es que cualquiera que haya visto las imágenes sabe lo que ha habido y lo que no ha habido. Y hay un señor que pega un empujón a una señora de 68 años que está de espaldas, que ni siquiera se gira para decirle, oye, ¿estás bien? ¿Qué te ha pasado? Y aquí tenemos la cerrazón habitual cuando se critica una actuación de un UIP que en la mayoría de los casos no están en este plan. Pero es que cuando están así, esto no ha sido una carga, esto no es un contexto en el que se te va la mano, no, perdona. Esto ha sido absolutamente desproporcionado y habrá que mirarlo, habrá que investigarlo y habrá que explicarlo. Y a ver si en algún momento rompemos el tabú de que se pueda criticar cuando se actúa de esta manera y que haya después sanciones, porque yo no las he visto, y llevo desde 2012 rodeado al Congreso diciendo, oigan, entrar en unos andenes disparando con pelotas de goma a gente que corre indefensa no es muy inteligente y en algún momento tiene que haber algún tipo de reproche. Y hemos visto en varias ocasiones que se tapa o se hace un poco la vista gorda con actuaciones que en este caso creo que se define sola. Yo creo que lo primero es trasladar la solidaridad de los que estamos en esta mesa a la profesora agredida ayer, que es una agresión sin lugar a dudas. Hemos visto todas las imágenes y es que no hay por dónde cogerlas, o sea, no hay manera de justificar el empujón que le pega el policía a esta profesora. Por lo tanto, yo creo que esa solidaridad hay que manifestarla y confiar también en que se esclarezca este asunto y que se tomen las medidas de sanción oportunas al policía. ¿Pero esclarece? ¿Ponemos el VAR? No, digo que se adopten las medidas, las sanciones que se tienen porque son evidentes las imágenes y no hay mucha discusión. Lo que sí tiene discusión y hay un debate creo que es interesante porque lo que está pasando en la Comunidad Valenciana con la educación es algo parecido a lo que pasa aquí en Madrid con la sanidad. Es decir, hay un debate sobre si debemos de afrontar unos servicios públicos o privatizar una parte de los servicios públicos, que es lo que propone el Partido Popular, o si las comunidades autónomas, en este caso, deben de mantener unos servicios públicos de calidad y con garantías. Yo creo en lo segundo. Creo que pagamos impuestos para tener unos servicios públicos de calidad y entre ellos están la educación y la sanidad. Aquí en Madrid, ahora mismo, en la sanidad pública, yo he pedido una especialidad y me han dado fecha para marzo del año que viene, para una especialidad. A algunos les parecerá pronto. Y a algunos les parecerá pronto, efectivamente. Es decir, este es el problema que tenemos con los servicios públicos. Hay comunidades autónomas del Partido Popular y Vox que no están afrontando este debate como deberían de afrontarlo. Estamos pagando impuestos, los ciudadanos pagan impuestos para tener unos servicios públicos buenos y de calidad, una educación de calidad, y no se está sabiendo gestionar desde las comunidades autónomas del Partido Popular y Vox estos servicios públicos. Se apuesta por la privatización de los servicios públicos y esto conlleva un empeoramiento sin duda alguna que debe de coexistir, yo creo, la educación privada y la educación pública, pero desde los gobiernos autonómicos, desde los gobiernos, por lo que deben de apostar es por la pública, es por la educación pública, sin lugar a dudas. Sí, yo quería añadir una cosa más a todo este debate sobre el empujón brutal que hemos visto, ¿no? Los mismos que están pidiendo la cabeza de Marlaska por una cosa como esta, que lo hemos oído, lo hemos oído de ayer a hoy, o sea, no estoy diciendo nada exagerado. Son los mismos que entre todos, voy a decir porque creo que ahí tienen culpa todos, tienen la reforma de la ley Mordaza parada desde hace 8 años en la Comisión de Interior. Yo, a ver, la izquierda de la izquierda de la izquierda y la vida de Brian, no sé si os acordáis de aquella escena de la película, a mí me viene a la cabeza de vez en cuando. En esta ocasión, otra vez, es lícita, ¿no? Porque, lamentablemente, las diferencias que hay en todos los partidos que quieren apoyar esa reforma, que son la mayoría del arco parlamentario, la mayoría que ha hecho posible este gobierno, ¿no? Resulta que tienen diferencias sobre las devoluciones en caliente o sobre la prohibición de las pelotas de goma. Sobre el principio de autoridad tienen menos dudas. Oye, ¿por qué no se ponen de acuerdo en lo que sí están de acuerdo y sacan adelante una reforma que a lo mejor en estos tiempos que estamos viendo determinadas intervenciones policiales excesivas, y no es la primera vez, acordaos de lo que ocurrió recientemente con las profesoras de infantil en Madrid, lo que hemos visto en Barcelona, en el País Vasco con la Ertzaintza. O sea, llevamos varias imágenes y, de hecho, lo más llamativo para mí fue ayer los 2 sindicatos policiales diciendo que ¿qué se va a investigar? Con una chulería que habla, hombre, los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que ser más prudentes en sus declaraciones, tienen que ser más prudentes en sus actuaciones, y cuando a alguien se le vaya la mano tiene que pagarlo muy caro, porque tenemos que confiar todos en nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, independientemente de que se sea Vito Quiles o se sea un maestro manifestándose en la calle.
A ver si es que los abrazos con Vito Quiles están bien y los empujones a las maestras también. Entonces, no podemos transmitir a la calle que la calle es más de unos que de otros o que hay determinadas cosas que están bien y otras que no están tan bien. Y es fundamental que haya un mecanismo de control real sobre eso. Si para eso, como muchos pensamos, yo me incluyo, hay que reformar la ley Mordaza, por favor, señores de la izquierda, pónganse de acuerdo en lo que sí están de acuerdo y dejen al margen las cosas que les faltan por negociar. Pero no andemos entre unos y otros dejando la casa sin barrer y ahora pidiendo la cabeza de Marlaska, porque me parece injusto y me parece que habla de poca cabeza y de poco avance en posturas en las que se podría haber avanzado más. A mí me parece interesante el debate que estaba planteando también Fede, porque efectivamente decías, oye, las comunidades de PP y Vox parece que quieren privatizar, hay un debate abierto. Es que ya han decidido. Quieren privatizar, van a privatizar. Y eso hace que servicios como los de la sanidad o los de la educación, en Madrid, en Valencia, tenemos también el caso de Andalucía, en otras comunidades autónomas también gobernadas por PP o por PP y Vox, ese debate está resuelto. Es decir, va a haber privatización. Es lo que quieren hacer, sí. Y entonces, no, ya está hecho. Ya está hecho. Entonces, lo digo porque al hilo de todo eso no es que haya debate, quería planteárselo a Mai. Es que es un debate que ya está resuelto y esta es la consecuencia de ese debate y de cómo han resuelto, digamos, esas fuerzas políticas el debate que estabas planteando tú. Sí, pero eso también es decir que privatización por sistema es malo. No, porque son los mismos políticos lo que luego dicen de la cooperación público-privada tan necesaria en algunos momentos. La cuestión es el detrimento del servicio público en este caso. No solo tanto que se apueste en algunos momentos por la colaboración privada o demás, sino el detrimento que se genera de eso en el servicio público. Ahí es donde tienen que poner el foco. Y es verdad que es más pronunciado, según los datos, en las comunidades donde gobiernan PP y Vox. Y hemos visto cómo han ido avanzando también según los años en los que ha estado el PP al frente de algunas de las comunidades autónomas, donde se ha apostado más por ese modelo. La prueba la vimos en Valencia, cómo hubo ese retroceso en los años de gobierno de Socialista y Compromís y cómo se ha vuelto ahora otra vez a potenciar ese modelo. Pero no perdamos el foco de la educación, es que es fundamental, porque la educación es una apuesta a largo de futuro. Y apuntaba Marta a la FP, a la educación infantil, a la educación secundaria. Es que esta situación del profesorado puede afectar incluso a las personas que se están jugando ahora mismo su pase a selectividad, más allá de que se haya garantizado el servicio 100% de los servicios mínimos. Bueno, la cuestión es que ya se cumplen 4 semanas de huelga indefinida allí entre el profesorado de la Comunidad Valenciana y de momento va a seguir así porque no hay acuerdo. Es que de hecho dicen que la consellera de Educación no se quiere ni sentar a negociar. Está aumentando la presión en un momento decisivo, que es que se están celebrando desde hoy las pruebas de acceso a la universidad. La Pau, Laura. Sí, más de 25.000 alumnos inician hoy las pruebas de acceso a la universidad en la Comunidad Valenciana. Los profesores que van a corregir esos exámenes ya habían denunciado que los servicios mínimos del 100% que había impuesto Consellería los consideraban abusivos. Por eso hablaron de no presentarse, pero la Consellería amenazaba con sanciones. Esta acampada la organiza la Asamblea de Docentes y en paralelo los sindicatos mayoritarios han convocado una manifestación a las 9:30 que partirá en columnas desde diferentes puntos de Valencia hasta llegar a la Consellería de Educación. Además, a las 11 hay convocada otra concentración en Castellón y a las 12 en Alicante. Está con nosotros Joan Baldoví, portavoz de Compromís en les Corts Valencianos. Señor Baldoví, bienvenido, muy buenos días, buen día. Hola, buen día, buenos días. Bueno, antes de nada, le pregunto, como portavoz de Compromís y también como maestro, ¿cómo ve el conflicto educativo en su comunidad? Pues veo a unos políticos que están absolutamente sobrepasados y que en lugar de buscar soluciones, lo único que están poniendo son trabas, lo único que están intentando es criminalizar a la comunidad educativa, que yo he ido a manifestaciones, son manifestaciones intergeneracionales, allí van abuelas, van maestros y maestras jubiladas, van nietos, van padres, quiero decir, y en lugar de buscar soluciones, que es lo que tiene que hacer un político, pues ayer tanto la consejera como el presidente Llorca se dedicaron a insultar literalmente a los profesores diciendo que condenaba la violencia por las dos partes. ¿Qué violencia por las dos partes? Por el amor de Dios. Se están siendo manifestaciones absolutamente ejemplares, manifestaciones donde banda de música, por aquí somos valencianos y lo hacemos todo con música, y donde se respeta hasta en fin, me parece que no están a la altura de lo que debería ser un político, un presidente o una consellera.
Pero es que además junta otra... Sí, adelante, señor Baldoví. No, y me duele especialmente porque a mí llega gente y me dice, no te olvides de las escuelas oficiales de idiomas, no te olvides de la formación profesional, no te olvides de las escuelas de adultos, no te olvides de los conservatorios. Ayer, por ejemplo, en el conservatorio de Valencia, los alumnos se pusieron las letras dignidad. Es decir, es toda la enseñanza pública la que se ha abandonado paulatinamente durante todos estos 3 años. Y a mí, como maestro, como padre de profesoras, me duele especialmente. Le decía que es que además hay un añadido. Hoy comienzan las pruebas de acceso a la universidad, la PAU, en la Comunidad Valenciana. ¿Qué garantía institucional debe recibir el alumnado valenciano para estar preparado de cara a una prueba de esas características? Bueno, lo han hecho, han puesto unos servicios mínimos del 100%, por tanto, yo creo que no habrá absolutamente ningún problema. Y lo que pretenden los profesores, si es que me lo decían alumnos y me lo han dicho profesores, o sea, profesores y profesoras que estaban haciendo huelga y que me decían, es que no puedo abandonar a mis alumnos de la PAU. Y haciendo huelga, es decir, sin cobrar, les estaban dando clases extraordinarias para seguir preparándolos. Es decir, aquí lo que se pretende no es hacer daño a nadie, lo que se pretende es de una vez por todas que se le haga caso a la educación pública, que se les den los medios para que puedan trabajar dignamente y, en definitiva, trabajar por la educación es trabajar por el futuro de un país. Y trabajar por la educación pública, mire, yo soy un hijo de la educación pública. Fui el primero de mi casa que pude, de mi familia, que pude llegar a la universidad. Sin la educación pública no hubiera podido llegar. Y por eso me duele tanto que se la esté abandonando, que se la esté maltratando y que en este conflicto educativo, en lugar de buscar soluciones, se estén buscando criminalizaciones o poniendo palos a la rueda a la negociación. Señor Baldoví, le voy a pedir que haga un análisis. ¿Qué daño social provoca que no se proteja la educación pública? Pues que las familias que menos recursos tienen, menos oportunidades tienes. Y los que hemos estado en la escuela lo vemos. Las familias que se preocupan por sus hijos, las familias que tienen más medios, que tienen más tiempo, los hijos son los que mejor van. Por tanto, hay que proteger esta educación pública, que es la que hace que la gente con menos recursos pueda tener derecho a un acceso. La educación pública garantiza la igualdad de oportunidades, que, insisto, yo era hijo de un agricultor, luego un obrero de fábrica, pude acceder a la universidad y tener estudios. Si abandonamos la educación pública, ese ascensor social, esa posibilidad de que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, esto no va a ser posible. Por eso es tan importante mantener la educación pública, mantener la sanidad pública, para que todos tengamos las mismas oportunidades con independencia del barrio, del pueblo o de la nacionalidad que tengamos en ese momento. Un par de cuestiones más, señor Baldoví. Me gustaría preguntarle por la agresión de un policía a una profesora que se estaba manifestando frente a la Consellería hace 2 días. Usted ha calificado la actuación policial como salvaje, ha pedido explicaciones a Interior, al Ministerio del Interior. ¿Qué explicación espera hoy, señor Baldoví? Bueno, espero que nos digan que fue una acción absolutamente desproporcionada de un policía y que tenga consecuencias. Es decir, este policía parece ser que era el que estaba al mando del operativo y agrede sin más a una manifestante que estaba de espaldas, por tanto, sin avisarla, que no estaba en actitud agresiva, que no estaba provocando, en definitiva, que no estaba haciendo absolutamente nada. Me llegó ayer un mensaje de un policía que me decía: no me siento representado por este compañero, entre comillas. Creo que actuaciones como esta hacen mucho daño a aquellos que queremos dar una imagen de policía democrática, que defiende los derechos, que defiende a las personas y que no las agrede de esta manera absolutamente salvaje. Ese mensaje nos llegó a muchos, señor Baldoví. Hay policías que están rechazando el comportamiento de este agente, un comportamiento desproporcionado, una agresión contra una manifestante, y los compañeros aquí en la mesa decían exactamente lo mismo. Una cuestión más. La Policía Nacional ha abierto un expediente disciplinario contra este agente al que estamos viendo en pantalla. ¿Qué datos deben hacerse públicos para que haya confianza en la investigación que ha abierto la policía?
Bueno, deberíamos saber, evidentemente, la persona no llevaba la placa de identidad. Al final lo pudimos averiguar. Pues evidentemente saber qué persona ha cometido esto y saber qué medidas disciplinarias se toman. Yo creo que esto no puede quedar en saco roto, porque al final a muchísima gente se nos queda la imagen de manifestaciones donde Esperanza Aguirre en fin, invadía la calzada pública o algunas manifestaciones fascistas donde la policía ha tenido un trato exquisito con este tipo de personas y con esta maestra jubilada se tuvo este trato tan salvaje. Por tanto, deberíamos saber cuáles han sido las consecuencias de este acto, para que también a alguno que esté tentado de actuar de esta manera sepa a qué consecuencias atenerse. Creo que no puede acabar sin un castigo a este policía. Señor Baldoví, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Nosotros que también nos dedicamos a acompañarles a ustedes, sabemos que hay miles de hogares en los que se están desatando los nervios. Porque ayer comenzó la PAU en Madrid, pero es que hoy se unen 14 comunidades más. Y vamos a acercarnos a Málaga, donde los nervios, claro, estaban a flor de piel ya desde la primera hora de la mañana. No sé si ahora se han relajado un poquitito los estudiantes y si ahora es el turno de que se pongan nerviosas las familias. Laura. Bueno, pues seguramente, porque hemos visto a primera hora de la mañana muchos familiares que venían a acompañar a sus hijos y darles ese empujón de suerte antes de empezar el examen de lengua castellana que empezaba a las 8:30. En este momento pues está teniendo lugar esa primera prueba que terminará a las 10. Tienen 90 minutos para hacer el primer examen. Aquí, por ejemplo, en Andalucía estamos hablando de una convocatoria multitudinaria. Es la mayor de toda la historia, con más de 53.400 alumnos. Una edición que también se adapta a los tiempos, porque por primera vez se están haciendo controles aleatorios en las aulas para detectar algún dispositivo electrónico como puede ser un reloj, unas gafas o un pinganillo y así evitar fraudes relacionados con la inteligencia artificial. Como decimos, no solo va a ser hoy el examen de lengua, sino que después tendrán que elegir entre historia y filosofía y por último decidirán qué lengua extranjera se quieren examinar. Las notas las conocerán el próximo jueves 11 de junio. Esa nota será el 40%, lo que supone la PAU. Tendrán que hacer una media con el 60% de la nota de bachillerato. Como curiosidad, la primera carrera que tiene aquí una nota mayor es el doble grado de matemáticas y también ingeniería informática. Tiene un 13,37 sobre 14. Después está medicina y en tercer lugar está ciberseguridad y también inteligencia artificial. Ya saben, la nota de corte es esa nota con la que accedió el último alumno a la carrera en la matrícula del año pasado. El PP redobla la presión sobre Sánchez. Preside un gobierno rodeado y anegado de corrupción, que no tiene mayoría parlamentaria ni agenda política, solo tiene agenda judicial. Y por eso aseguran que el ambiente es irrespirable, pero que el cambio está más cerca y miran hacia los socios. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día. Y entonces ya será tarde. Cortejan especialmente a PNV y Junts con una moción instrumental que supondría una convocatoria electoral inmediata. Pero esos números siguen sin salirle a Feijóo de momento. En cambio, con los votos de Vox ya sabe que puede contar. Apoyaremos cualquier moción de censura que sirva para echar esta mafia y que, por supuesto, no tenga ningún tipo de concesión a los separatismos. El resto de socios también meten presión a su manera. La comparecencia de Sánchez en el Congreso les parece que llegará muy tarde. Si Pedro Sánchez está seguro de lo que está haciendo, lo que no es de recibo es esperar. Solo exigimos esa comparecencia inmediata porque el silencio alimenta las dudas. Cada día que pasas es un día más en el que se ve mermada la confianza de la gente progresista y alimentando además la cacería indiscriminada que está llevando a cabo la derecha y la ultraderecha. Mientras tanto, cierre de filas de Sumar y el PSOE. Hay legislatura para rato. Los brazos no los vamos a bajar y que no nos van a doblegar, porque España está mejor que nunca. Que seguirán con su hoja de ruta. Acaba de llegar Cristina Monge, muy buenos días. ¿Qué tal, Cristina? Silvia? Muy buenos días. Y hoy Feijóo va a seguir presionando, se va a reunir a partir de las 10 de la mañana con los empresarios catalanes después de lanzar ayer su oferta a Junts y a PNV para que rompan con Pedro Sánchez. Elena.
Sí, Feijóo participa en poco más de una hora en la reunión del Cercle de Economía en Barcelona y ahí nos dice su equipo que hará un discurso valiente, sin esquivar ninguna pregunta y volviendo a instar a salir del bloqueo, tratando así de llegar a Junts, a los que ayer apelaba para sacar a Sánchez del gobierno. Ayer lo escuchábamos, lanzaba ese órdago a Junts y PNV que piden elecciones, les prometía una moción de censura instrumental con el único objetivo de, a través de un gobierno provisional sin Vox, convocar de forma inmediata esos comicios. Movía y ficha el líder del PP para tratar de calmar las presiones internas, pero nos dicen desde Génova que no hay prisa, que quedan mucho por salir de esos escándalos que afectan al gobierno y al PSOE e insisten en que de ninguna manera se van a presentar a una moción de censura sin tener los votos. Esta mañana Feijóo se reúne con los empresarios catalanes. Al presidente de la patronal le parece que lo más oportuno es convocar elecciones. Lo que no podemos es estar en esta situación bochornosa, yo diría, la palabra es bochornosa, que estamos viendo el país, y creo que los españoles, que las españolas no nos merecemos lo que se está viviendo. Unas elecciones podrían ser una solución también. Que tampoco es tan raro que Feijóo intente coger la vía de los empresarios para tocar la fibra de Junts y de PNV, ¿no? Bueno, digamos que sería la escena natural, y es la escena natural y por eso acude, ¿no? Pero fíjate que me estaba acordando yo ahora, Silvia, de estas jornadas en las que Feijóo va a intervenir esta mañana. Son las jornadas del Cercle de Economía, uno de los principales ámbitos económicos de Cataluña, y es un hito en el que una vez al año se juntan por las principales fuerzas vivas catalanas, sobre todo del ámbito económico, financiero y empresarial, ¿no? El año pasado estaba en pleno debate todo el tema de la OPA del Sabadell. ¿Os acordáis? Que parece que ya se nos ha olvidado. Pues hace solamente un año de aquello. Bueno, y en ese momento fue muy comentado porque acudió efectivamente Núñez Feijóo a hacer su alocución fundamental y generó cierta inquietud entre los empresarios, porque era una persona que estaba apoyando en esos momentos la OPA al Sabadell. Claro, esto ocurría en Cataluña, en un foro empresarial, económico y financiero, y la verdad es que generó bastante revuelo, ¿no? Ahora vemos que un año después acude, en teoría, con todo lo contrario, ¿no? A pedir el apoyo. Entonces, bueno, pues es un símbolo, uno más, de ver cómo lo va a hacer, porque las relaciones del Partido Popular, tanto con Junts como con el PNV en estos últimos años, no han sido precisamente de hacer alianzas, sino que han sido relaciones muy tensas, bueno, a veces incluso rozando el insulto, ¿no? Por lo tanto, va a ser curioso ver cómo en estos momentos intenta cortejar a quien durante años viene de alguna forma no cuidando demasiado por ser protocolaria. No hay que olvidar que incluso el Partido Popular afeaba al gobierno sus contactos con Junts y decía que con esa formación no había que hablar nada más que la vuelta de Puigdemont instrumental, pues que se la cuenta a ellos y no a través de los medios, según me apunta un compañero de ABC ahora mismo, ¿no? En el sentido de, en vez de estar radiándolo, que vayan. La cuestión es que también lo que está intentando Feijóo es, por un lado, calmar la presión interna, que cada vez era más importante, y aunque la dirección de Génova son conscientes de todavía la retahíla judicial que viene por delante, la sentencia de Ábalos estaba vamos a las puertas de que salga, todavía no ha declarado el hermano del presidente, el caso Begoña todos los días nos alimenta peinado con alguna cosa, por lo tanto dicen todavía queda material en ese sentido para esperar, pero la presión interna cada vez era más. Entonces Feijóo ha dicho, vamos a dar un paso más y lanzamos esta presión ahora hacia Junts y hacia PNV, que se tienen que retratar de alguna manera ante esta situación, y lo que está buscando Feijóo en este momento. Pero no hay que olvidar que los contactos con PNV no han sido nada buenos, por más que se intentó. Las palabras de Tellado hacia la formación sale ha sido cada vez a peor. Insultos. Sí, directamente, y no los han cuidado, y veremos a ver si eso tiene algún fruto. Más que no los han cuidado, voy a repasar un par de cosas que ha dicho Tellado, pero antes, por citar a Bad Bunny, Feijóo... que tú tienes que hacerlo, claro. No podía faltar. Quiero bailar, ya me gustaría que me invitaran, pero si nos invitan a los dos, vamos. Vale. Quiere bailar Titi, me preguntó, que es una canción que habla de que tiene muchas novias, y está bailando Yo perreo sola. Y es que hay una diferencia importante, que por Solo cierto es un himno, podías traer es muy Bad Bunny feminista a una y la tertulia recomiendo. política. Muy bien, Alejandro. Eres el mejor. Y digo porque al final yo de Junts no me atrevo a anticipar nada, porque hemos visto que puede pasar cualquier cosa y está presionando donde duele. Pero el PNV, que tiene los mismos escaños en el Parlamento que Bildu, que tiene elecciones autonómicas y municipales el año que viene, que gobierna con el Partido Socialista de Euskadi, que ya le ha dicho que no, yo la verdad veo que si llevas 8 años insultándole y no has asumido
que te tumbaran el gobierno después de pactarte los presupuestos, yo lo veo un poquito Y complicado. una moción para elecciones, pero Junts y PNV quieren elecciones. Pero es que no la quieren. Claro, pero aparte, claro. esta reinterpretación de la moción de censura es maravillosa. Hasta ayer lo constitucional era que era constructiva, tú presentabas un programa, no tienes tiempo, no tienes el tiempo tasado, entonces puedes exponer tu programa de gobierno y etcétera. Feijóo va a querer a un otro candidato para hacer un gobierno que solo convoque No, ya ha elecciones. dicho que no, han ¿Realmente lo dicho va a que hacer? él. Es que no han lo dicho, veo. han dicho que Y en ese caso se presentaría él. Sobre Tellado, ayer le dijo, primero con Feijóo, le dijo al PNV si iba a vivir de rodillas o con dignidad. claro. Tellado, enero, miserable y asqueroso comportamiento del PNV en referencia a sacar rédito al gobierno del Partido Socialista y de Sumar. En mayo, es decir, ayer, se ha convertido en un meme y es motivo de burla el señor Tellado al PNV. Entonces, si tú realmente tienes unas negociaciones, no las aireas y no las escenificas. Es que este fin de semana... El momento es que se cueza a Pedro Sánchez y se le sigue disparando en las rodillas y luego ya verás si apuntas un poco más arriba. No deberías haber abierto la espita de Bad Bunny. De Bad Bunny. Ahora vamos a entrar en bucle. No, que digo que la voz en mi oreja ha dicho que hay otro que es un gran análisis político. Debí tirar más fotos cuando te tuve. Claro. Esa le Feijóo al PNV, ¿no? Claro. Pero fíjate que este fin de semana le estaban insultando a Aitor Esteban otra vez, Claro, por llamándole eso. socialista, llamándole de todo. O sea que yo que con este asunto me siento un poco atrapado en el tiempo, porque es como un bucle. Yo lo vengo diciendo desde la semana pasada, desde que todo esto surgió. El gran problema que tiene el Partido Popular, el gran problema que tiene Feijóo, es que no ha sabido tender puentes con Junts y con el PNV. Turull le ha dicho efectivamente reúnase con nosotros, pero Feijóo no se va a reunir con ellos físicamente, no quiere reunirse con ellos físicamente porque no puede reunirse con ellos Federico, llevamos físicamente. viéndolo ¿Con quién se va a reunir? ¿Con Puigdemont se va a reunir Feijóo? Llevamos Claro, viéndolo... es que- A ver, vamos a ver, Desde que aquí empezó la el que, legislatura. perdóname, el que algo quiere, algo le cuesta. Algo Es quiere, que algo, el jefe del evidente- partido se no, llama Carles que Puigdemont. pero que Claro. presente la moción de censura. Claro. Que la presente. No, pero que igual Claro. le dice Carles Puigdemont, venga usted a explicármela aquí a Waterloo. Pues a lo Y mejor va, entonces, ¿ahí qué hacemos? Pues a lo mejor va, no lo sé. Pero Pero, es que- vamos, sería... pero imagínate lo que es, cómo sería eso, ¿no? Y lo que te van a decir los de Vox por reunirte con Puigdemont. Entonces, Bueno, sabemos que el entonces, verano posterior del 23 de julio se estuvieron negociando cuestiones Sí, que incluían alguna claro. especie de amnistía para Puigdemont, que llegaron a nada, pero durante 24 horas estuvieron encima de la mesa hablando la con negociación ellos, sí. entre el PP y Junts. Estuvo Por lo tanto, Esteban sería un González. escándalo a medias. ¿Cuántas veces hemos dicho, pensamos que no íbamos a contar esto y lo acabamos contando? Claro. En directo. Bueno, vamos a ampliar esa noticia de última hora. Resulta que Feijóo lanzó la propuesta a Junts. Junts le responde con otra propuesta, Nicolás. Un poco con el símil, de momento los de Puigdemont son más de ABBA que de Bad Bunny. Aseguran que si quieren que nada ha cambiado pese a esa propuesta. Siguen reclamando al gobierno el adelanto electoral, pero no van a apoyar, dicen, una moción de censura en la que esté Vox. ¿Qué les voy a decir? Pues que Alejandro la ha liado, porque este equipo es muy rápido. Entonces, claro. Pero lo ha hecho increíble, ¿eh? Ni ha pestañeado. Qué Bueno, rápido es. y probablemente haya pensado más cosas que no le han dado decir, no le han dado tiempo de decir en este directo, que también darían para un análisis político de mucho calado. Marta. No voy a cantar como una ola, que conste, no voy a cantar como una ola, pero vamos a ver, como una ola, ahora mismo el PNV está jugando un poco al postureo, yo creo, porque por un lado pide elecciones, pero por otro lado están las declaraciones de Aitor Esteban de este fin de semana y de la senadora Estefanía Beltrán en el Senado, que fue brutal. Les dijo a la cara, no vamos a entrar en sus circos mediáticos al Partido Popular, ni en sus tejemanejes, ni en sus patrañas. Esto es textual. Si quieren ustedes presentar una moción de censura, preséntenla donde deben y déjense de rollos. Eso es lo que les vino a decir con una claridad meridiana. Entonces, ahora es verdad que yo, este avance del Partido Popular con respecto a la moción de censura instrumental, que no la había puesto sobre la mesa, aunque es verdad que dice que antes de convocar limpiaría las instituciones, que vete tú a saber qué significa eso, y en cuánto tiempo, y cómo de bonita tiene que estar la jugada para que él ya convoque elecciones cuando le venga Ya sabemos bien, qué ¿no? significa. Esto no está claro, pero bueno, en cualquier caso es un paso adelante hablar de una moción de censura instrumental sin Vox. Y yo lo que digo es, el PNV es el experto negociador de este país. Es como la Irán en el tablero internacional. Es la que juega con muchas bazas, con muchas capas y con muchas cosas, ¿no? Está pidiendo elecciones antes de que acabe este año. ¿Por qué? Porque las quiere alejar de las autonómicas, que a ellos se les vienen cuesta arriba con una competición muy dura con Bildu. Y no quieren que haya que elegir directamente con la papeleta de Pedro Sánchez sobre la mesa, porque eso puede influir y les puede venir mal. Entonces, que vayan a usar el PNV esta moción de censura instrumental que propone el señor Feijóo para en un momento dado negociar con Pedro Sánchez y apretarle de, oye, si estabas pensando en mayo del 27 o en un gran domingo, vete dejando de pensarlo.
pues a lo mejor puede ser. Yo esto no lo descarto en este momento, teniendo en cuenta además cómo es de negociador el PNV y qué nos ha enseñado en toda su historia, ¿no? Yo no paro de acordarme de que la moción de censura que hace caer a Mariano Rajoy sale adelante poco más de 3 semanas después de que le hubieran aprobado unos presupuestos generales del Estado al señor Rajoy. Y en el último minuto. Exacto. Entonces, el PNV va a medir para él y el PNV tiene una papeleta muy difícil en las siguientes autonómicas. Pero entonces, que va a tratar de negociar, que va a tratar de buscar la manera... Hay dos diferencias, Marta, hay dos diferencias. Me parece que es muy interesante lo que estás diciendo, porque efectivamente el PNV es ese negociador pragmático, vamos, es el sinónimo, ¿no?, del negociador en España. Pero yo creo que hay dos diferencias con lo que pasó el 1 de junio, que era hace 8 años, ayer hizo 8 años. Hay muchas diferencias. ¿No? Primero que no claro allí estábamos hablando de una sentencia firme, la de la Gürtel. Aquí estamos hablando de indicios, sumarismo, lo conocemos tal. Y segundo, en aquel momento Bildu no le estaba pisando los talones al PNV. Y ahora sí. Claro. Esa es la clave fundamental. Claro. Y eso le hace que sea muy difícil que pueda moverse de esa posición. Pero porque aquí hay un elefante en la habitación que aún no lo hemos nombrado, que es el que plantea las dificultades para cualquier cosa, que se llama Vox. Vox repele. O sea, porque no sería lo mismo que el Partido Popular tuviera votos suficientes como para solamente con el PNV, solamente con Junts, o con PNV y Junts, ¿no?, plantear la moción de censura y ganarla, que tener que meter necesariamente a Vox en la ecuación. Aquí lo que está impidiéndole al Partido Popular llegar a acuerdos con nadie es que Vox tiene que estar incorporado, porque si no la suma de votos no sale. Y Vox repele a los posibles aliados o socios. Entonces, esa es la gran dificultad que tienen en estos momentos. Ahora que ya las palabras de Vox son para quedarse cuajados, que dice el Partido Popular. No, no, si ustedes me votan a mí la moción de censura y yo no gobierno con Vox. Y dice Vox, ¿vale? Sí. ¿Vale? Pues no, pues bien, pues es que las fuerzas políticas pensábamos que estaban para gobernar, un poquitito para meter presión, para meter cuchara también en el poder, pero esto... Y luego, claro, por otro lado, el tema de Junts y del Partido Nacionalista Vasco es que su negocio no es Madrid. Claro, totalmente. Su negocio está en las comunidades autónomas. Entonces, si lo que van a hacer aquí les va a pasar factura en sus comunidades autónomas, siendo ellos nacionalistas, y aquí van a abrir en Madrid la puerta a la ultraderecha, pues ya es el huracán perfecto, ¿no? Euskadi es uno de los territorios donde menos presencia tiene Vox. Si no me equivoco, ahora mismo no recuerdo si es 1 o 2 diputados en el Parlamento Vasco, ¿no?, pero con un porcentaje el menor de España. Es un espacio donde es muy difícil entender que se pueda apoyar a la ultraderecha. Y aliarte en una votación de la significación política de una moción de censura, aliarte con Vox, aunque solamente sea de forma instrumental, para dejar caer a este gobierno y luego dar paso a unas elecciones en las que presumiblemente pueden acabar con Vox en las instituciones, eso el electorado vasco lo tiene muy difícil para entenderlo, ¿eh? Se lo tienen que explicar muy despacito y así todo y que rompe mucho el argumentario del PNV en lo que es el País Vasco, en Euskadi, porque al final, ¿dónde están esos gobiernos de coalición que tienen PNV y PSOE? Empezando por el propio que sustenta al Lehendakari. La cuestión es que apoyar una moción del Partido Popular, aunque sea con abstención para hacer caer a un gobierno de Sánchez, tendría muchas explicaciones internas que no le favorecen. Y que el hecho de que Feijóo haya dicho que es para convocar elecciones, yo incluso lo veo contraproducente para atraer incluso al PNV. Yo creo que es simplemente un intento de poner el foco mediático ahí para que ellos puedan seguir ganando tiempo y esperando que una vez que caiga el sumario, una vez que llegue la sentencia de Ábalos, haya algo hecho en serio que permita dar el paso que quieren algunos de dar de la moción. De eso tanto insisten en que junio es el mes y acabamos de empezar. Pero fíjate que Junts ha votado alguna vez en el Congreso ya con el PP y con Vox. O sea, pero estamos hablando de cosas distintas, claro. Busque los apoyos que necesita para poderla sacar adelante. Pero ¿por qué este miedo a presentar una moción de censura? Ya ha habido situaciones o ocasiones anteriores, hace tiempo, en la que alguna moción de censura se ha ganado moralmente, aunque no con los votos. Se puede perder con votos y se puede ganar con un discurso, ¿no? En este país ha habido 6 mociones de censura presentadas. Solamente una consiguió ser aprobada, que fue la de Pedro Sánchez. Sí. El resto, todas se han perdido. Se han perdido. Pero algunas de ellas, algunas de ellas han tenido la virtualidad. La de Felipe González, por ejemplo, de elegir al líder que la presenta, de que tener la oportunidad de presentar su programa de gobierno, que es justamente lo que dice nuestro ordenamiento jurídico, que la moción de censura tiene que ser constructiva por eso, porque tiene que tener un candidato que presente un proyecto político, un proyecto de país, un proyecto de gobierno propio y diferente. Y ahí es donde está el debate. Entonces, eso es lo que yo creo que en estos momentos a Feijóo plantear, de hecho, fácil, porque ¿qué proyecto de gobierno presenta? ¿El suyo o el que está pactando en las comunidades? Es que plantear la moción de censura como algo instrumental simplemente para convocar elecciones y para hacer cambios en Televisión Española, que es lo que quiere hacer Feijóo, son esas dos cosas. Es convocar elecciones y hacer pasar en lanzallamas por esta casa. ¿Qué cambios quiere hacer Feijóo aquí?
Yo creo que los tenemos. ¿No los tienes claro tú, Silvia no. Charrondo? Yo no. Pero sigo invitando a Feijóo a que venga. Yo lo tengo clarísimo, no tengo la menor duda. Yo no tengo la menor duda, bueno, pero bueno. Por si había poca presión sobre Feijóo dentro del Partido Popular, ha hablado también el exministro de Asuntos Exteriores con Mariano Rajoy, José Manuel García Margallo, y ha dicho, bueno, si el problema es el candidato, siempre se puede poner otro. La única solución que a mí se me ocurre es lo que yo llamaría una moción de censura constructiva. Hacer presidente del gobierno a un personaje políticamente neutro, moralmente irreprochable y con enorme prestigio intelectual, cuyo único programa sería disolver las Cortes, convocar las elecciones. Por si alguien había podido pensar, Alejandro, que el problema es el nombre de Feijóo. Va Margallo y dice, si ese es el problema, como si lo hubieran analizado ya dentro del Partido Popular, pues se pone otro candidato. Margallo ya intentó liderar el Partido Popular en 2018, recordémoslo, después de la moción de censura, ¿no? Lo único que hay neutro es la lejía y se llama Neutrex. O sea, no existe ningún personaje políticamente neutro. Eso es mentira, es cazar gamusinos. Si no, pensamos en Ramón Tamames, que era el candidato neutro de la moción de censura de Vox. Hombre, seamos serios, ¿puedes pactar algo? Yo veo muy difícil, muy difícil, por no decir imposible, que Junts, el PNV, el PP y Vox, porque Vox tiene que votar en esa moción de censura, te apoyen un mismo candidato, sea para esto o sea para ir de picnic. Yo no lo veo, pero imagínate qué ocurre. En diciembre todos teníamos al gobierno muy noqueado también por distintas causas, y cuando hablábamos con el PP decíamos, a ver, realmente veis que están en una situación de debilidad, a lo mejor este es el momento político para hacerlo. No, vamos a esperar porque creemos que, bueno, ahora yo no sé a qué se espera, porque es verdad que tiene un momento muy complicado. O sea, al presidente del gobierno se le va a hacer junio muy largo hasta que dé explicaciones y hasta que el presidente Zapatero declare y hasta que tenga el Comité Federal con su partido el 27 de junio. O sea, tienen ahora mismo una situación en la que controlar los tiempos y el relato político desde el Congreso, precisamente si estás diciendo que el Congreso no sirve para nada, que lo tienen paralizado, que el gobierno, etcétera, etcétera, pues a lo mejor sí que sería inteligente, acorde con tu relato, plantear este escenario. Desde luego yo no veo a Margallo como candidato por lo que sea. Bueno, ¿qué dicen en el Partido Popular, Elena, sobre esa propuesta que circuló ayer por las redes sociales en la que Margallo decía, bueno, pues apostamos dentro del PP por un candidato neutro? Bueno, pues fuentes de la dirección vienen a decirle a Margallo que calladito, más guapito, que habrá tenido ideas excelentes en el pasado, pero que eso no significa que las esté teniendo ahora, y critican que alguien con carné del Partido Popular, como es él, como es el exministro Margallo, haya ayudado a quitar el foco del PSOE y de sus socios. Le recuerdan que el objetivo aquí es apartar a Sánchez, no apartar a Feijóo, y que es precisamente al líder del PP a quien le corresponde, y solo a él, interpretar este momento político, que agradecen los consejos, así en general, pero que el papel lo tiene él. Y recuerdan también fuentes de la dirección que el líder del PP va a dar más claves sobre este asunto hoy en Barcelona. En todo caso, descartada esa posibilidad que lanzaba Margallo, el candidato de una hipotética moción de censura, nos subrayan en Génova, sería sí o sí Feijóo. Marta Monforte, muy buenos días. Hola, buenos días, Silvia, ¿cómo estáis? Bueno, básicamente cuando el Partido Socialista tenía todo el foco judicial puesto sobre él, resulta que va García Margallo y lanza la idea de que el problema puede ser el candidato y que, bueno, dentro del Partido Popular, pues que tampoco tienen problemas en plantear otro nombre. Y todo ese run estuvo ayer un rato en redes sociales hasta que el Partido Popular tuvo que salir y decir, no, ¿a dónde vais? Lo desmentimos. Efectivamente, de hecho, la propuesta de Margallo, que la trasladó él mismo a través de redes sociales, no viene de ahora. Es decir, ya ha habido, y lo hemos comentado en este programa, estas últimas semanas un run interno respecto a qué tenía que hacer el Partido Popular y se tenía que plantear vías alternativas para intentar desalojar a Sánchez de la Moncloa. Porque si recordáis, hace poquito Feijóo dijo que él estaba dispuesto a todo, a hacer todo para evacuar a Sánchez de la Moncloa. Por tanto, en el PP o sectores del PP entienden que si es todo, también es plantear un candidato alternativo, sobre todo si la moción es instrumental. Entonces, esta propuesta de Margallo, que además ha tenido muchísimo recorrido en redes, ha tenido muchísimo impacto, muchos retweets, muchos comentarios, ha generado debate. En Génova, evidentemente, la han recibido mal, porque cuestiona directamente el liderazgo de Feijóo. Margallo lo que está diciendo es, Feijóo no funciona, Feijóo no puede atraer a Junts, al PNV y a Vox en torno a su figura, y por tanto necesitamos otro candidato alternativo. A mí, escuchándolo, me pasa como Alejandro. Me parecía que él casi se estaba autopostulando, ¿no? Diciendo, bueno, yo soy una vía,
si me queréis, aunque él no lo verbalizó de esta manera, pero básicamente es, yo estoy aquí por si alguien me necesita para ser esta figura políticamente neutra, aunque evidentemente no hay nadie políticamente neutro ni tiene un aura intelectual, ¿no? Como dijo, también irreprochable. Entonces, en el PP lo consideran una majadería, me dijeron a mí, cuando les reboté este post de Margallo, y evidentemente no les ha sentado nada bien porque al final afecta internamente al liderazgo de Feijóo, que ya sabéis que no tiene tampoco la fidelidad que tienen otros dirigentes territoriales del PP entre sus propios votantes. Entonces, al final, y simboliza internamente que no está todo dirimido en el PP y que hay voces, aunque sea la de Margallo, que ya no está activamente dentro del partido, pero que sí que es una figura destacada, que lo cuestionan directamente, que dicen, contigo no, chico, hay que buscar alternativas. Si realmente es tan serio lo de desalojar a Sánchez, necesitamos pensar en otra opción. Y es verdad que Junts, en octubre del 25, sí que abrió un poco la puerta a esta vía, es decir, a un candidato alternativo a Feijóo que nada más llegar a la Moncloa o poco después convocara elecciones, porque además ayer Feijóo en Telecinco dijo de una manera clara que él estaría un tiempo para ordenar algunos asuntillos, entre los que citó, por ejemplo, esta casa, es decir, Televisión Española. Él no está contento con la forma que se están haciendo las cosas y dijo que intentaría poner algunos asuntos en orden. Entendemos que afectaría directamente a esta institución, ¿no? A Televisión Española, y por tanto no sería tan rápido como convocar elecciones y ya está, sino que él se mantendría al menos semanas o meses en el poder hasta convocar elecciones. May. Sí, la cuestión es que el Partido Popular, como rápidamente cuando saltaron estos casos de corrupción que rodean, estos presuntos casos de corrupción que rodean al gobierno, al Partido Socialista, Pedro Sánchez, puso muy alto el listón de la exigencia de una moción, de dimisiones y demás. Ahora, en este contexto donde sí tiene mucha presión social también interna en el partido, ha modulado un poco la intervención y de hecho le ha ido cambiando un poco los argumentos para negarse a presentar esa moción, que incluso en otros momentos la defendían un poco más, ¿no? Y la cuestión es que ahora están insistiendo en que necesitan un hecho, algo que realmente sustente, como le pasó hace 8 años a Pedro Sánchez, que fue esperar la sentencia y acto seguido la presentaron, porque consideran que tienen que tener un pozo, algo que atraiga a ciertos grupos, y eso es lo que hablábamos antes. Hoy veremos si con ese discurso que tanto foco están poniendo el Partido Popular en Barcelona del señor Feijóo consiguen que Junts dé algún tipo de gesto que permita pensar que pueden atraerlos, veremos a ver, pero la clave está en que creen que todavía lo que el Partido Popular hechos que permitan sostener, dar el paso de una moción de censura, porque Feijóo, nos reíamos de alguna manera de la intervención de Margallo de cuestionar que sea Feijóo el liderazgo, es el que lo presente o no, pero es que a lo mejor se puede plantear también en el Partido Popular si existe o no ese liderazgo potente de Feijóo. En algunos momentos se ha llegado a verbalizar que están en esa situación, también veremos a ver, porque si no esta posición que ha soltado Margallo, por más que él sea el que más o menos esté postulando, no es solo él que lo piense, seguro tiene cierta corriente también por dentro. Marta. Bueno, es que además, como Feijóo dijo que iba a hacer todo... Eso es lo que generó mucho... Pues todo es, ruido. No sé, pedirle a Felipe González que lidere la moción de censura. Por ejemplo. ¿No? Todo. Por ejemplo. Neutro político. ¿No? Por ejemplo, neutro total. Por ejemplo. Efectivamente. ¿No? Neutre, puede ser. sí. Digo, lo que ha tirado Margallo está tirado con intención y no está mal tirado. Yo entiendo que aquí no lo veamos, porque obviamente no lo vemos y Feijóo va a ser el primero que se va a oponer a muerte a que esto ocurra. Pero claro, ha cometido una vez más un error de comunicación, que es decir, que está dispuesto a hacer todo. Pues todo, chiqui, son muchas cosas. Y puede ser también hablar con los que tienen que votar y buscar una persona de consenso, porque si están diciendo públicamente queremos elecciones ya, vamos a ver si es postureo o no, vamos a ver hasta dónde llega o no el postureo y vamos a ver cómo le explican a su electorado que es solo postureo si les ponen encima de la mesa a un candidato al que les sea difícil decir que no. Entonces, me parece que esto de la moción de censura instrumental ha abierto una espita que no estábamos viendo, que genera otras variables, y yo sobre lo que decíais antes sobre el tema del PNV, y es verdad que no pongo en duda ni un poco las dificultades que habéis puesto sobre la mesa que tiene el PNV para poder apoyar esa moción de censura, pero también es verdad que a mí me cuentan que en el País Vasco se ven pintadas de Bildu españolista. Bildu se ha señalado como garante de este gobierno, sí. Y el PNV puede tratar de marcar territorio en su línea divisoria con Bildu por ahí. Y yo por ahí he interpretado esta cosa de necesito elecciones antes de que acabe el 26. Aitor Esteban ha hecho una declaración muy clara, muy rotunda y con fecha.
no creo que la haga por nada ni que no lleve a ninguna parte, porque el PNV no suele actuar así. Entonces yo creo que puede ser una baza negociadora y que todo esto que está abriendo el Partido Popular puede echarle manos al PNV a la hora de negociar con el gobierno esa posible fecha de adelanto electoral, no, moción de censura, sí o no. Me parece que las cosas se están moviendo y que el Partido Popular, a pesar de que sigue sin plantearnos cuál va a ser su modelo de gobierno, su modelo de limpieza, suponiendo que le dejen limpiar antes de convocar elecciones, sin aclarar absolutamente nada sobre política, sí está dando pasos para que los socios posibles de esa moción de censura puedan, bueno, tener que replantearse las cosas. Igual el PNV lo que está diciendo es ahora mi apoyo es incluso más caro que antes, Pedro Sánchez. Hombre, claro, y Junts también. Aquí se está subiendo la apuesta porque además se está viendo la desesperación con la que el Partido Popular ya está yendo a buscar esos apoyos. Si me permite, Silvia, dos previas. Uno, lo comparamos mucho con hace 8 años, pero yo déjame que insista en esto y que lo subraye. Cuando hace 8 años se presenta la moción de censura que lleva Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, había una sentencia firme. Hoy hay indicios de todos estos casos. Algunos más sólidos, otros menos sólidos, otros que no sabemos. Desde el Partido Popular se dice, comentaba antes Elena, bueno, esto es el principio, pero va a haber más cosas. No sabemos qué más cosas va a haber, pero haya o no haya, aquí no hay ninguna sentencia firme. Que yo sepa, no han empezado ningún juicio todavía. Entonces, la situación, lo digo porque empezamos todos a hablar, dando por hecho, ¿no?, la extrema gravedad, aquí no hay ninguna sentencia firme de nada, no se ha empezado a juzgar nada. Hay indicios en la sentencia del caso Ábalos que podría salir antes incluso de lo previsto. Vale, pero todavía no ha pasado. Todavía no ha pasado. Entonces, hay indicios que algunos son muy preocupantes y otros pues no se sabe muy bien cómo valorar. Pero de momento esa. Y dos, la moción de censura en este país es constructiva. Y es constructiva quiere decir que te exige presentar un candidato a presidente o candidata a la presidencia del gobierno y un programa de gobierno. Hablamos ya de moción de censura instrumental como el que habla de cualquier cosa. Porque que no está contemplada en la Constitución. No es exacto, no es ilegal, pero sí que se podría decir que es un poco fraude de ley en el sentido de que aquí lo que se está planteando es algo así como nómbrame unos días, ¿no?, que luego yo ya convoco inmediatamente. Entonces, ¿políticamente es viable? Sí, claro que es viable. ¿Es ilegal? No. Ahora, ¿es retorcer el espíritu de la ley? Clarísimamente, clarísimamente. Yo es que estoy viendo el rótulo que tenemos en el programa Junts invita a Feijóo a Waterloo. Dirán ustedes, esto está mal. No, no, no. Es que Junts le ha dicho, oye, si quieres que hablemos de una moción de censura, tú vienes con el jefe, sabes que el jefe está en Waterloo, y entonces tú le comentas un poquitito los detalles de la moción de censura. Y estoy segura de lo que más nos está sorprendiendo a todos los que estamos en esta mesa, es que no descartaríamos de plano que Feijóo fuera. No, para nada. No. Que esto de, oye, Carles Puigdemont, una línea roja y tal, es que ustedes están viendo este rótulo, pero es que igual la respuesta del Partido Popular no es, ¿pero de qué me estáis hablando? Pero es que la historia no lo permite pensar eso, porque igual que vimos que el Partido Socialista no iba a tragar por ahí por ese sapo y por la ley de amnistía, vimos al señor Santos Cerdán reuniéndose con el señor Puigdemont y en este caso cualquier lugarteniente del partido del señor Feijóo podría ir a plantear esta moción de censura, lo cual ahora no nos sorprende. No, pero que igual podría ir Feijóo, es decir, para que se lo comenten directamente, eso es lo que de hecho ahí es donde está poniendo el foco de este momento de análisis político es que creo que ninguno de los que estamos en la mesa descartaríamos que pudiera. A mí ya que Alex ha abierto, ya que Alejandro ha abierto la espita de los temas musicales, a mí esto me recuerda a la canción aquella que tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte. O sea, podría ir perfectamente a decirle, oye. Pero yo me pregunto, ¿y entonces, cómo se lo va a explicar a Feijóo a las decenas de miles de personas que salieron en la calle en Madrid a decir que la culpa de todo lo tenía Carles Puigdemont? Es decir, ¿cómo se explica todo esto? Claro. No, es que todo esto está en la amnistía. Es difícil, pero es que el año pasado lo apuntaba más y antes. En teoría Feijóo no hablaba, el Partido Popular no hablaba y hubo ahí una cosa de la que nos enteramos a medias y yo creo que no llegamos a entender el fondo de todo, de que sí había habido conversaciones. Y quiero recordar que antes de que fuera se planteara siquiera lo de Santos Cerdán, Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, fue a Waterloo. Es verdad que a ella no le penaliza como le penalizaba al Partido Socialista y como no le penalizaría al Partido Popular. Yo no lo descarto, pero quiero decir, teniendo en cuenta que Pedro Sánchez ha dicho que hasta que no haya aplicación o no de la amnistía y que Puigdemont, en ese sentido, que blanqueado políticamente, por decirlo de alguna forma, no se va a sentar y no va a tener una foto con él. Ha mandado a gente muy importante. Yo no creo que Feijóo vaya a cruzar esa línea. Pero claro, hemos visto cosas que ya... Yo ya no digo ni que agua no beberé. No creeríais, he visto cosas que no creeríais. Hay líderes independentistas que han pasado cárcel. Ahora, quiero decir, la pregunta es, ¿cuál es la capacidad de digestión de Junts de toda esa información? O sea, hay líderes suyos que han pasado por la cárcel. Sí, totalmente. Hay Carles Puigdemont, que es su jefe,
ha decidido exiliarse en Waterloo, en Bélgica. Hay decenas de miles de personas a las que el Partido Popular ha llevado a las calles diciendo la culpa de todo la tiene la amnistía. Y a día de hoy ninguno de nosotros 6 descartamos que Feijóo pueda ir. Yo no me atrevo a decir que no. Yo no me atrevo a decir que no. Nunca digas esta agua no beberé ni este cura mi padre, porque decir la posibilidad de que ese encuentro, pero fijaros en la foto, la posibilidad de que ese encuentro se produzca. Si realmente Feijóo tiene tanto interés y lo tiene en sacar a Sánchez de la Moncloa, pues a lo mejor supedita el interés, lo que él llama el interés general al interés partidario o particular de la reunión con Carles Puigdemont. Lo veo perfectamente posible. ¿Tú cómo lo ves, Marta Monforte? Pues justamente estaba preguntando ahora al equipo de Alberto Núñez Feijóo por esta propuesta, de cómo la reciben, de si realmente se lo pueden llegar a plantear, porque recordemos que González Pons en su momento sí que se reunió con gente de Junts, fue en Barcelona, igual que Daniel Sirera, pero sí que hubo negociaciones de cara a la investidura de Feijóo en 2023. Ahora lo que me responden es que ellos no están para hablar de las ocurrencias de nadie, o sea, lo citan de ocurrencia, pese a que yo creo que es algo razonable pensar que el PP o Feijóo o quien sea se pueda desplazar a Waterloo para negociar, y dicen que darán más detalles en el SECLE hoy en Barcelona para abordar un poco esta cuestión. O sea, que vamos a tener más información a lo largo del día, pero la primera respuesta que a mí me ha sorprendido es decir que es una ocurrencia, pese a que él, y lo hemos comentado antes en la mesa también, dijo que estaba dispuesto a todo. Si estás dispuesto a todo para desalojar a Sánchez, no sé por qué es una ocurrencia irte a Waterloo o negociar con Puigdemont si no quieres tú mismo a alguien de tu equipo más cercano. Por ejemplo, las negociaciones con Vox las ha llevado Tellado y Marta Varela, su jefa de gabinete. No me parece tan descabellado pensar que si realmente quieres hacerlo, des este paso. A mí me da por pensar, Silvia, que al final esto tiene mucho recorrido interno en el Partido Popular, generaría muchísimas críticas que alguien del PP, el propio Feijóo, se desplazara hasta Bélgica para negociar una moción de censura. Hemos escuchado a Alejandro Fernández, al líder del PP catalán, en innumerables ocasiones criticar los acercamientos a Junts, también a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y saben que esto generaría más revuelo. Al final, lo que está pasando es lo que no querían, que el foco se está desplazando de Sánchez y de las causas judiciales, las investigaciones que rodean al presidente del gobierno, hacia el Partido Popular, pero porque saben que hay un un revuelo interno, que hay gente que le pide que dé un paso más, y esto es un paso más. Junts ya está diciendo, no lo descarto, pero venid a verme, venid a convencerme. Y ahí el PP ya se ha metido, yo creo, en un lío que no se quería meter, pero al final, si lanzas un órdago, pues te van a responder, y esta es la respuesta de Junts. Pero ya te digo que ya hay incomodidad, por lo menos, en que esta haya sido la propuesta, pese a que él ha reiterado ayer mismo que está dispuesto a todo para desalojar a Sánchez. No sé yo cómo se lo tomará internamente. Auguro que tendremos un par de días de que esto va a seguir escalando y que hay gente que va a empezar a hablar en privado de si les conviene o no dar este paso, y si van a la vuelta de la esquina con quien hace poco definían como un terrorista, ¿no? Como es Puigdemont, que el PP básicamente lo ha tildado de terrorista, ya ha hecho estas muchísimas multitudes, manifestaciones en Madrid y en otros lugares contra la amnistía, ¿no? Al final. Y hoy Feijóo con los empresarios catalanes en Barcelona, intentando animar a que Junts arrime el hombro, diciéndoles vete a ver al jefe Puigdemont a Waterloo. Te recuerdo que Feijóo pacta con un partido que se llama Vox, que ha propuesto la ilegalización de los partidos independentistas, de Junts per Catalunya. Claro, entonces es que los posicionamientos son muy complicados, son muy difíciles, ¿no?, de mantener. ¿Cómo será el jaleo de grande para que el gobierno diga que queda legislatura, pero para largo, Andrés? Sí, el gobierno, aún así, a pesar de mostrar esa postura de serenidad, también tiene la sensación de que el Partido Popular quiere acceder por la vía rápida hasta la Moncloa, y de ahí ese ofrecimiento de Feijóo a Junts y a PNV. Le ponen una palabra, dicen que Feijóo está buscando atajos. Algún ministro, como Bolaños, incluso va más allá, dice que Feijóo está buscando apoyo de fuerzas políticas que quieran suicidarse de la mano de PP y Vox. Y tampoco se olvidan desde el gobierno y desde el PSOE de sus socios de investidura de PNV y de Junts, a los que les hacen algún guiño en la esfera pública, les lanzan algún piropo. Dicen que sin ellos no habrían sido posible todos los logros que se han conseguido en este país a lo largo de estos últimos años. La última en hablar ha sido la vicepresidenta Yolanda Díaz. Dice que hay una campaña por parte del Partido Popular de acoso y derribo hacia el gobierno, y advierte de que ninguna broma con la corrupción, pero que luego efectivamente tenemos casos con un absoluto despropósito, ha dicho. Con la corrupción.
Y luego, efectivamente, tenemos casos, me va a permitir que le diga, de absoluto, despropósitos. Hay casualidades, lo voy a decir con ironía, llamativas. Tenemos al Partido Popular, al señor Aznar y poderes fácticos en nuestro país que están en el que pueda hacer, que haga. La noticia de última hora, por si ustedes se acaban de incorporar aquí a la hora de la 1, es que Junts ha invitado a Núñez Feijóo a que vaya a Waterloo a que le presente los detalles de su propuesta de moción de censura a Carles Puigdemont. Yo en este momento me estaba preguntando, Cristina, ¿qué pensará la cúpula judicial que se manifestó contra la amnistía? Claro, porque ese es otro frente. La cúpula judicial, la base social, los que lo recordaba hasta hace un minuto, ¿no? Los que pasaron por la cárcel, claro. Todos aquellos, yo creo que el conjunto de Cataluña, que han vivido una situación súper tensa en los últimos años, incluso con problemas de convivencia, y que ahora empiezan a ver esto, ¿no? Yo creo que la sorpresa podría ser mayúscula, ¿no? Pero efectivamente, como se decía, cosas más raras hemos visto, ¿no? Y el día que los medios de comunicación contaron que mientras se negociaba la investidura en el verano del 23, durante un espacio de tiempo de en torno a 24-48 horas, estuvo ahí encima de la mesa la posibilidad de un indulto, no una amnistía, ¿no? Pero sí un indulto para Carles Puigdemont, pues es imposible ahora no acordarse de aquello, ¿no? Y entonces, ¿hasta dónde, no? En cualquier caso, lo cierto es que en estos momentos yo creo que lo que está manifestando el Partido Popular es, en cierta medida, una imagen de impotencia, ¿no? Tiene en estos momentos, según consideran, todos los elementos para poder decir que el gobierno, que esta legislatura ha acabado y que el gobierno ya ha terminado su función, pero no pueden ponerlo en marcha. Y no pueden ponerlo en marcha sobre todo por ese elemento disruptivo que decíamos antes, que repele, que es Vox. A partir de ella, el resto de opciones, de posibles alianzas, de posibles acuerdos, se disipan. Pero es que además, como venimos diciendo todo el rato, esas alianzas tampoco las han Pero también acordado. es curioso el peaje que tendría que pasar el Partido Popular, que le está pidiendo Junts para apoyar una moción instrumental. Por lo tanto, al final tienes que pasar un peaje muy alto, que es reunirse alguien del Partido Popular en Waterloo con el señor Puigdemont, para luego solo convocar elecciones y que no te garantice tener un gobierno con mayoría, sino que tengas que hacerlo en coalición. Y luego difícil escenario el que se le plantearía en ese caso al pero Partido luego Popular. intentemos, hagamos un ejercicio de política ficción, ¿vale? Imaginémonos que efectivamente llega a esa reunión de Feijóo en Waterloo con Puigdemont, llegan a un acuerdo, se presenta la moción de censura instrumental y al poquito tiempo hay que convocar elecciones. Vox sube 20 escaños. Claro. Es evidente, ¿no? Claro. Es evidente. Bueno. No hace falta hacer mucho análisis político. Y no solamente eso, sino que parece que sea una jugada que ha diseñado alguien del Partido Socialista que esté infiltrado en la estrategia del Partido Popular. Porque claro, se va a presentar Feijóo a unas elecciones 3 meses después de votar esa moción de censura con ese currículum de haber ido después de todo a Waterloo a rendir pleitesía a Carles Puigdemont. ¿Cómo se presenta las elecciones en esas condiciones? A mí ya lo que me sorprende un poquitito es que no nos sorprenda que Feijóo vaya a ir a Waterloo, pero demos por descartado que vaya a venir a este programa. Entonces yo voy a invitar al líder del Partido Popular a que pase por la hora de la 1, como lo invitamos todas las semanas durante los últimos 3 años que no ha respondido. Le voy a invitar antes al menos de que vaya a Waterloo a ver a Carles Puigdemont. Que se pase cuando vuelva para que venga antes a la hora de la 1 y luego ya que vaya. Y que nos cuente qué le va a decir, ¿no? Que nos cuente qué le va a decir. Y luego a la vuelta también puede pasar. Bueno, Está invitado todos los días, ya lo sabe él. Pero bueno, 3 años después yo sigo invitando a Alberto Núñez Feijóo a que venga a este programa, por supuesto, para mantener una conversación aquí en la hora de la 1. Una de las noticias de la mañana es que Feijóo ha sido invitado formalmente a que se vea con Carles Puigdemont en Waterloo. Es la respuesta del secretario general de Junts, de Jordi Turull, a la propuesta del líder del PP sobre una moción de censura. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. ¿Qué dice el Partido Popular, Elena, a esta invitación? Bueno, pues lo que dicen es que lo que tenga que responder lo dirá Feijóo, que está a punto de participar en Barcelona en la reunión de los empresarios catalanes, que ahí contestará a todas las preguntas, pero ya avanzan fuentes de Génova que no están para amplificar las ocurrencias de nadie. Así que no parece que haya gustado mucho esa exigencia de Junts de que vaya personalmente Feijóo a Waterloo a negociar con Puigdemont una posible moción de censura. Que no veo que lo descarte. Cristina, un titular. No veo que el Partido Popular descarte. Esperar y ver. Vamos a coger palomitas. Madre, acaba de empezar la mañana. Aparten el mando a distancia. Quédense con nosotros. Es que ahora es cuando empieza todo. Juanra Lucas, muy buenos días.
Buenos días, Silvia. Estamos en conversación con los oyentes hoy hablando de exámenes. Un día como este de la selectividad. Y además, como tienes en la mesa ilustres enseñantes, pues seguramente les resulta cercano también, ¿no? Viendo cómo lo que se sufre durante un examen en las horas previas y durante los exámenes. De hecho, hay un oyente que nos ha contado que en una oposición sobre medicina se equivocó de tema y desarrolló magníficamente otro distinto del que le habían pedido. Luego le dieron una oportunidad y ya está. Y luego una profe de secundaria que en el primer examen se quedó en blanco. O sea, se quedó muda, enmudeció completamente. Y entonces le suspendieron, pero tuvo una oportunidad y ya había recuperado la voz. Y nada, en general, los sustos, los miedos y las peculiaridades en torno a esto que hoy viven estos días, están viviendo de aquí hasta mediados de mes, prácticamente en algunos casos hasta final de mes, pues 300 y pico mil alumnos que se asoman a la universidad o quieren hacerlo, pues pasando por esa prueba, ¿no? Que cuando yo era pequeño o cuando yo me presenté se llamaba selectividad. Yo también, Sí, y me yo acuerdo también. muchísimo de ellos, porque es que además te da la sensación de que te estás jugando toda la vida en 6 exámenes. Y, en fin, tranquilidad a los chavales, lo van a hacer fenomenales porque el nivel de exigencia que tienen es muy alto. Tranquilidad a las familias, dura menos de una semana y justo en este momento hace falta tener paciencia, justo en este. Buen día, Juanra. Cuidaos, adiós, chao. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrion de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.